¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos un gran invitado. Jordi, ¿cómo estás? Bien, Roberto, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Qué padre conocerte y poder platicar. Oye, gracias en primer lugar por aceptar la invitación y felicidades porque he visto que la estás rompiendo con este formato que sacaste de entrevistas, que fue como una evolución que sacaste de lo que tenías en radio, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo fue fue una consecuencia de pandemia o cómo fue el formato? Fue una gran consecuencia de pandemia. Fíjate que yo tenía mi canal de YouTube, pero pues era un canal que, ya sabes, cuando no le das contenido constantemente y siempre nuevo, pues la gente no te sigue tanto, ¿no? Entonces estaba batallando mucho por tener más followers. Y de repente teníamos este formato de hacer las entrevistas. Y lo padre, pues, es que al final yo estoy conociendo YouTube, ¿no? Sí. Y el asunto de poder entrevistar a quien tú quieras, de o sea, que aquí ya no hay televisoras, ni puedes decir lo que quieras, puedes preguntar lo que quieras. Y creo que yo tenía muchas ganas de hacer algo así. Entonces, en medio de la pandemia, se acaba un proyecto que teníamos que se llamaba La Última y Nos Vamos. Y a partir de ese proyecto, yo tenía una entrevista muy interesante, pero que no podíamos sacar al 100%, que era la de Kalimba. Ok. Porque tenía pues muchos detalles que ya eran bajo mi responsabilidad, ¿no? O detalles de temas que se tocaban en la entrevista. Sí, de temas Ok. y así. Y entonces en medio de eso yo tenía la entrevista y dijimos, bueno, pues vamos a meterla en YouTube y vamos a comprometernos a subir una entrevista cada semana. Entonces la verdad es que no nos imaginamos que nos fuera a ir tan bien, pero nos sorprendimos, ¿no? O sea, empezamos con la de Kalimba, luego nos fuimos, creo que con la de Facundo, que también está divertidísima. Y pues como tenía la suerte de que ya llevo mucho tiempo conociéndolos a varios de ellos, pues era como muy chido poder platicar de cosas que platicas fuera del micrófono y tal, pero platicarlas pues en el programa, ¿no? Bueno, en este caso en la pieza en YouTube. Y entonces empezó a irle muy bien. Y nos sorprendimos, ¿eh? Sí, fue así como de repente, ay, caray, ¿cuántos? Porque, y cuántos views y cuántos No, comentarios. o sea, llegaste a reventar el formato. La verdad, ves los números, es impresionante tanto en YouTube como en Facebook. O sea, llegaste muy bien y también siento que te tocó. Pues obviamente tienes ya mucha experiencia tanto en radio como en tele. Te tocó nada más como agarrar esa preparación y ponerlo en el formatito correcto para que en YouTube explote y se nota. Y entonces te forzaste a subir una entrevista por semana a Sí, raíz de eso eso. sí dijimos. O sea, yo lo que les dije es, miren, una vez que subamos, vamos a tener que hacerlo todo constante, ¿no? Y dijimos, bueno, pues una vez por semana. Hubo una semana que dijimos, no, pues no tenemos. Y dije, no, tenemos que tener, o sea. Sí. Y de hecho hubo una tarde así de que le llamamos así a tu gente de confianza de, güey, por favor, ayúdame y déjame grabarte, cabrón, porque mañana tengo que subir. Y tenemos que sacar. Sí o sí, ¿no? Porque yo sabía que una vez que ya haces constancia con tus seguidores, tienes que ser muy fiel, ¿no? Y así, entonces de repente empezamos, y mi canal que era Jordi Rosado, así Sí. exactamente como estaba, pues lo empezamos a hacer más de la entrevista, y sí nos sorprendimos mucho. Inclusive las mismas redes sociales nos empezaron a hablar, o sea, las plataformas, de qué están haciendo. Sí. Y dijimos, verdaderamente, pues nada más lo que ustedes nos han dicho, que cómo se hace bien, ¿no? Es como hacer la entrevista, hacerla así. Ah, y fíjate que hay una anécdota muy chistosa que yo la verdad no había pensado en, ay, me quiero volver digital y para mí mi sueño es ser youtuber. La verdad, no, evidentemente dices, madres, eventualmente me voy a quedar sin chamba. O sea, sí dices, pero como que yo lo veía como, pues bueno, pues ni modo, ya he trabajado muchos años. Cuando se acabe la chamba en la tele, pues sería chingoncísimo poder estar en YouTube, pero pues no necesariamente. Y sí hice un solo esfuerzo, así como que veía a todo el mundo en TikTok y en Instagram y entonces hice como unos videitos yo de consejos que me lo iba a grabarlos al parque de ahí enfrente del radio. Ok. Y pero no sabía cómo hablar. O sea, veía o sea, no sabía cómo hablar porque decía, ¿cómo me dirijo yo a la cámara así? Sí, ¿a quién le estoy hablando? Ajá, o sea, como que estoy muy acostumbrado a la cámara de televisión o al micrófono de radio. Sí. Entonces no sabía cómo hacerle y creo que eso se nota porque pues no decía las palabras, no decía, ay, bueno, voy a decir lo que dice Luisito Comunica, ¿no? Lo que dices tú o lo que dices, Sí. o sea, entonces decía como que, güey, pero no encontraba mis palabras y dije, no, esto vale madre, o sea, es como, no me siento natural. Y chistosamente cuando empezó a funcionar fue cuando dejé de preocuparme por eso. Sí. O sea, llegué, me senté y hice mi entrevista como yo la haría. O sea, de hecho muchas veces la quise hacer así también en televisión, en otro formato, pero pues no puedes tomar, ¿verdad? En la tele, o no puedes decir una grosería, o no puedes hablar de otra empresa. Entonces, como que estas cosas fueron muy alivianadoras, pero cuando funcionó fue cuando dejé de preocuparme
de cómo decirlo o cómo se habla ahora. Pues dije, güey, pues yo soy un güey Sí. que ya tiene un chingo de años aquí, ya estoy grande, soy el rey de los chavorrucos, pero mucho más ruco que chavo. O sea, yo ya voy a la otra parte de la palabra, más al ruco que el chavo. Entonces dije, güey, pues sé cómo tú eres. Y entonces, como no lo pensé, afortunadamente eso funcionó. No, y conectaste y se nota bien cabrón en el formato de las entrevistas. Digo, obviamente el elemento de alcohol ayuda a aflojar las palabras, pero sí tienes una maestría a la hora de sacar como buenas historias, tanto con la ayuda del alcohol, pero también con la ayuda de tu persuasión. O sea, tienes una personalidad muy... Como que ven, cuéntame, todo está bien. Y eso incita a que salgan muy buenas historias. Y la rompiste tanto en YouTube como en Facebook con los clips, que también lo supiste hacer muy bien. O sea, se convirtió en un fenómeno muy, muy grande, güey. Digo, muchas felicidades. Muchas gracias. Pues sí, estoy bien contento. Mira, evidentemente es parte de un equipo. ¿No? Creo que siempre confiamos. Somos un grupo. Yo siempre he estado en un grupo muy chiquito. Desde Otro Rollo, éramos 9 los que hacíamos Otro Rollo. O sea, yo producía junto con Lalo y con Ada el programa y éramos 9. Entonces, siempre he creído como que en los equipos chicos. Y aquí también así éramos. Entonces, de repente nos empezó a ir bien. Y de repente uno de los chavos que ya llevamos un rato buscando el rollo digital, tenemos un sitio muy padre que se llama ideasqueayudan.com, que lo hemos trabajado 5 años con mucha chamba, pues hemos aprendido mucho, más ellos que yo que tienen más tiempo de estar ahí. Y de repente fue de que pues vamos a hacer las miniaturas y vamos a hacer los videos chiquitos. Y de repente yo un día les pregunté, ¿cuánto es lo máximo que debe de durar un video en YouTube, no? Y me decían, no, pues es que entre más cortos mejor, pues no cortititos, pero tampoco muy largos. Sí. Entonces me decían 30 minutos muy bien, 40 minutos muy bien, 45. Y yo decía, madre, sí. Puta, pues es que mis entrevistas no son de 30 minutos, sí, claro. O sea, mis entrevistas son de 2 horas. Y entonces me dijeron, pues, ¿qué quieres que hagamos? Le digo, pues hagámoslo como son. Sí. Y veamos si la gente la aguanta. Y pues fue muy chingón la respuesta, pero te digo, ha sido trabajo mucho también de equipo, ¿no? Claro. De, ay, güey, a mí se me ocurre esto. Yo siempre he sido de que con los equipos que tenemos, siempre es, güey, todas las ideas son inteligentes, no hay ideas tontas. A veces una idea que parece muy mala revienta otra muy buena y esa muy buena revienta la mejor idea. Entonces, claro, siempre nos hemos sentido como muy cómodos con eso. Entonces, no tenemos tanta bronca y así salió. No, y también siento que en tu caso es un ejemplo muy cabrón de cuando la preparación encuentra la oportunidad, explota, porque pues tu preparación es toda tu carrera y la oportunidad fue este momento en el que decidiste sacar o por pandemia o por lo que sea, pero se juntaron las dos y se genera ese fenómeno. ¿Cómo es tu equipo de trabajo ahorita que estás platicando? Ayer vino Chumel y justamente estábamos platicando de ti y me dice, güey, es que el vato hace muy bien la tarea. O sea, le sacaste una historia del árbol de mamuts que dice, güey, yo lo puse en un tweet de no sé qué año y me lo sacó y hizo una muy buena historia. ¿Cómo es ese proceso y cómo es tu equipo de trabajo? Pues mira, el equipo de trabajo de la entrevista, primero es nuestro equipo, nosotros tenemos nuestro equipo así como tú, ¿no? Tus cámaras, sí, tal, nuestro rollo, como tenemos una productora chiquita que se llama Medios y Producciones. En esa productora está Manolo, que es mi brazo derecho, que ha sido mi productor asociado de toda la vida. Y tengo a 2 personas también, a Arturo Osorio y a Cristian, que Cristian se encarga de todo lo técnico y Tuco de toda la parte creativa y edición. Okay. Y tenemos un grupo los 4. Entonces tenemos un chat los 4. Entonces nos escribimos, oye, güey, ¿cómo ves esta persona para entrevistar? Ah, pues está buenísima. Tal. De ahí, aparte hay un equipo que me ayuda una persona que me ayuda para los invitados y otra persona que me ayuda especialmente para para los invitados y otra persona que nos ayuda con las locaciones, porque nosotros lo hacemos en lugares distintos todo el tiempo. Okay. Entonces Alex recién se encarga de las locaciones, otra chica se encarga de los invitados. En realidad de los invitados estamos metidos todos, ¿no? Es quién lo conoce, quién se lleva mejor. ¿Por qué hacen las locaciones distintas y no establecerlo en un estudio? Pues sí, eso sería yo creo que el siguiente paso que deberíamos de hacer. Okay. O sea, yo creí que a lo mejor tenía como una razón que... No, salió porque como en la pandemia todo el mundo quería en su casa. Entonces iban y montaban allá. Entonces montábamos en su casa. Sí. Y luego en otra casa, y luego en otra. Pues sí, podríamos tener ya un estudio y grabar siempre ahí. Sí. Tienes razón. Buena idea. Qué bueno que vine. Supongo que ya se me ocurrió, pero sí. Pero lo empezamos a hacer así. Pero me faltó una persona. Todo el mundo es muy importante. Las 2 personas que preguntabas. Tengo a 2 chavos, a Santi y a Carlos Niño, que yo tengo aparte un programa que produzco de entretenimiento, de Pepillo Origel. Sí. Y entonces ellos son las personas que se encargan de la información de ese programa. Entonces, pues lo más lógico era jalárnoslos del mismo equipo ahora Y ellos hacen un gran research, un gran research. Okay. Ahí encontraron lo de Chumel del mamut y tal. Y entonces yo ya leo, pero leo mucho. O sea, sí leo bastantes páginas de información de una persona y de ahí pues ya voy yo como subrayando lo que creo yo que podría a mí
darme una historia o buscar algo chistoso o algo muy sensible. Y aparte, el mismo equipo de los cuatro que te dije, que los cuatro que producimos la entrevista, pensamos en las ideas creativas, ¿no? De a ver, ¿qué podremos hacer para la parte emocional? O aquí podemos hacer algo muy chistoso, muy padre, entonces hay que prepararlo. Entonces hay que mandar a hacer unos stickers que digan, no sé, lo que sea, ¿no? El nombre de la persona o el nombre de la frase de su papá. Entonces hay que hacer el sticker, hay que diseñarlo, hay que tal. Pero todo es en cortitito. Digo, supongo que viniendo de programas de televisión que son mucho más grandes, este proceso no es tan o sea, no es tan pesado para ti, ¿no? O sea, ya vienes, digo, tuviste un rol de productora en otro rollo que en un principio como que no querías estar a cámara y luego te dijeron que sí. Y digo, me dio como esa impresión pseudo de Larry David con Seinfeld cuando armó Seinfeld. ¿Cómo es ese rol de productor? ¿Lo sigues ejerciendo ahorita y qué tan diferente es en Internet? Sí es un rol muy diferente de Internet. Internet es mucho más relajado. Yo estoy encantado de conocer esta plataforma porque sí está muy chingón. O sea, poder decir lo que quieras, hacer lo que quieras. Estar tomándote un tequilita mientras platicas con alguien que quieres. O sea, es increíble. Segundo, hay mucho que aprenderle, ¿no? Pues todos los días, nosotros estamos todavía también aprendiendo en pañales, todos los días viendo, cambiaron los algoritmos, cambiaron tal, hay que hacer esto, los good practices con tal cosa. O sea, como que vamos aprendiendo todo el tiempo. En cuanto a productor, sí, siempre he estado muy cercano de todos los productos o en los que salgo o los que nada más produzco. Siempre estoy pendiente de quién viene, cuál es el invitado, cuál es tal, qué hacemos con esta persona. Sin embargo, sí es muy importante tener un equipo bien chingón, porque yo alguna vez escuché una frase que es muy cierta y la he ocupado desde siempre. Y es, si tú quieres ser bueno en algo, rodéate de gente más chingona que tú. Sí. Porque tú no puedes hacer todo. O sea, tú no puedes ser el mejor en escribir, tú no puedes ser el mejor en ver la luz, tú no puedes ser el mejor en tal. La gente que quiere de repente, que tiene talento y cree que porque tiene 2 talentos o 3 talentos puede hacer todo, entonces se limita porque no se puede clonar. Aún si supiera hacer todo, no se puede clonar. Sí. Entonces yo me he rodeado de gente muy chingona y entonces ya cuando empiezas a tener tanto trabajo como afortunadamente he tenido los últimos años, pues de repente no puedes estar en todos lados. Sí. Entonces es muy chingón. Porque también descubrí que aunque tengas un equipo de gente que está empezando, una vez que aprenden, chistosamente, en mi experiencia, trabajan mejor cuando tú no estás. Sí. Cuando no tienen tanta presión y cuando pueden ser creativos y hacer lo que ellos quieran y cuando tú confías y aplaudes los éxitos de todo el mundo y los reconoces. Y también cuando algo sale mal, sí soy también soy muy cuadrado y muy claro con mis cosas. No, esto no me gusta, esto no lo quiero hacer, creo que esto se ve mejor así. Pero hay tan buenas ideas que es difícil tener que estar solamente tú decidiendo algo para nada. Entonces, sí sigo siendo muy productor, pero ahora me ayudan mucho con el tiempo. Porque pues para poder yo estar ahorita contigo, estamos grabando precisamente el programa de mañana de Pepillo Origel. Ahorita está grabando. Y la única forma de poder venir a estar yo es que haya un mega equipo grabándolo. Sí, y así lo hacemos. Entonces, la verdad, muy chingón y así es como lo vamos manejando. Pero sí me gusta que hay más flexibilidad aquí. Pero creo yo, me imagino que mucha gente que te sigue, porque todos y yo era uno de ellos hace 2 años de madres, ¿cómo le hago para que pegue mi canal de YouTube? Creo que si yo podría dar un consejo ahorita es juntar esa flexibilidad tan chida que tienen las plataformas como YouTube o como los podcasts, que, ojo con los podcasts, vienen, bueno, pues tú eres de los reyes, o sea, vienen con todo, o sea, estén muy pendientes de los podcasts, porque en 3 años podcast va a ser lo que hoy es YouTube. También si no sientes tú, y yo lo veo muy claro, que México está en un lugar geográfico muy favorable en el sentido de que tenemos en Estados Unidos una maquinita del tiempo de lo que seguramente se va a acabar consolidando aquí. O sea, yo por ejemplo el podcast vi a Joe Rogan hace 4 años y dije, no mames, la está rompiendo. Alguien va a tener que llenar ese slot aquí porque Spotify tiene que crear esa... Entonces tenemos una ventaja competitiva gigantesca, ¿no? Entonces también es voltear a ver esas influencias y ver qué se consolida hacia acá. ¿Tú haces eso? O sea, ¿de dónde te influyes? ¿Dónde estás viendo todo el tiempo? ¿Qué es, en dónde innovar? Porque lo has hecho no solamente en el tema del podcast, lo hiciste en su momento con tus libros, que después vamos a hablar de eso. O sea, ¿de dónde nace esa brujulita que tienes hacia dónde apuntar? Pues mira, la brújula nace de 3 formas distintas. A veces nace de que yo sí digo, ay, güey, vi una cosa, digo, esto está chingoncísimo, tenemos que hacerlo. La segunda yo creo que es la más fuerte, la más robusta de todas, con el equipo. Okay. Tengo muchísimos chavos jóvenes,
O sea, entonces, puta, es, güey, ya viste esto, ya viste tal cosa. Y entonces, ay, cabrón, está chingoncísimo, tal. Entonces, ellos son muy buenos researchers porque todo el tiempo están buscando cosas y les gustan. Esa es la segunda. Y la tercera, la necesidad, que esta fue la que me alcanzó esta vez. Sí. O sea, de repente es, madre, estamos en pandemia, no podemos hacer nada. Ningún artista quiere salir, ¿no? Tengo todos otros proyectos de televisión, pero que empiezan después. Pues vamos, y tengo una entrevista bien chingona que queremos sacar. Pues vamos a sacarla. Sí. Y pues vamos a las casas. Yo realmente en toda la pandemia no dejé de trabajar. O sea, desde los primeros días que me metí al departamento, empecé a hacer los webinars y cosas que no sabía. Entonces fue una gran oportunidad para aprender a hacer qué era webinar, qué era Hotmart, conocer bien YouTube. Sí. Y el podcast, ahorita te platico del podcast, pero no nació por la pandemia, pero la pandemia fue el terreno más fértil para que saliera. Sí. ¿No? Entonces así voy agarrándoles. Sí, también es eso, entender, eso es clave, el entender que muchas veces las limitaciones de tu formato es lo que te acaba dando la inspiración para hacerlo, ¿no? O sea, decía Stravinsky, entre más me limito, más me libero. Y eso es bien cierto. Digo, por ejemplo, el videoblog, que es el formato que por mucho tiempo fue radio en internet, nació de la limitación que tenían las personas de no poderse aprender una línea completa y tener que cortarlo y rompió un pecado capital del cine que es el corte en continuidad. En lugar de, o sea, se volvió una antítesis y surgió de esa limitación que te dio el medio en el que te estabas desenvolviendo, ¿no? Sí, claro, yo me acuerdo cuando veía el Wherever Tomorrow, por ejemplo, que fue de las primeras cosas que yo vi así, y decía, qué cagado. O sea, qué güey tan cagado, está muy divertido, ¿no? Pero también veía el formato, decía, tanta edición, tanto rollo, digo, hasta algún día se lo pregunté, dije, güey, ¿cómo graban? O sea, quiero aprender cómo grabas, güey. O sea, grabas así, te vas y te pones la peluca y grabas tal, o haces la toma de la peluca toda seguida. Yo creo que algo muy chingón que a mí y al equipo siempre nos ha gustado es todos los días aprender. O sea, a mí venir hoy contigo a la entrevista, primero que es una chingonería poder platicar con tu gente, pero yo todo el tiempo estoy tratando de aprender. Entonces digo, cabrón, a ver cómo es Roberto, a ver qué onda con esto. Y ahorita te pregunto, vas a ver, acabamos de grabar, y te digo, oye, güey, ya está, qué chingonas tus cámaras. Y pues es que yo creo que quien se la cree vale madre. O sea, todo el tiempo hay que estar aprendiendo, ¿no? Sí, tener como esa mentalidad de alumno constante. Hablando de eso, vamos a ahondar un poquito en el tema de tus libros que me interesa mucho. Uno, ¿cómo los escribes? Me aventé una parte de una entrevista que te acaba de hacer al Raki, ¿cómo se llama? Carlos Alarraqui. Ajá. Y platicaste un poco del proceso que hiciste para desarrollar y crear tus libros, que fue primero entrevistas gente, después vas con expertos, después como que digieres todo y ya le metes tu estilo. O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué tanto te tardas? ¿Y cómo surgió esa ingeniería? O sea, ¿la creaste tú con base a meterte madrazos en tu primer libro? ¿Cómo fue? Fíjate que fue muy chistoso. Yo, ahorita que preguntas que cómo van surgiendo las ideas, pues ya sabes, ¿no? De repente de la nada ves un buen nicho de negocio y de repente los tienes que pensar mucho y dices, aquí podría hacer algo. El libro surgió porque yo daba conferencias. De esas conferencias tuve un caso de un chavo que lamentablemente se quería suicidar y yo me quedé como muy tocado con eso. Dije, güey, no mames, los chavos me están teniendo, en este momento que yo estaba mucho más chavo, me están teniendo confianza, pues estar muy chingón escribirles. Eso fue la primera. La segunda, de cómo es el formato, yo siempre pensé, realmente no lo pensé así como, ¿cuál va a ser mi formato? Sino siempre he pensado que si tú quieres que algo le guste a la gente, tienes que preguntarle qué quiere. Sí. O sea, hay de repente casos de éxito, ¿no? De este güey, puta, era el güey, él pensaba que era esto y todo el mundo resultó que sí, adoraba eso, ¿no? No sé, quizá Carlos Vallarta, ¿no? Sí. ¿Quién iba a pensar que un güey que es serio, que es más callado, que tal? Me fascina su humor. Pero es un cuate que es la contra del estandopero cascabel. Que creo que hay dos formas de alcanzar el éxito, porque sí creo que también puede surgir de un viaje introspectivo que te permita conectar, pero también la forma en la que tú haces es completamente válido y yo creo que el acercamiento de cuál tomar radica mucho en un autoconocimiento de cómo eres. Tú eres más extrovertido, tú eres más de platicar, pues entonces ese método te va a servir mucho mejor que el de Carlos Vallarta, ¿no? Tienes razón. Sí. Y es cierto, hay gente que saca su rollo y ese rollo funciona. Yo soy como yo creo que en el fondo soy como muy mercadólogo desde chico. Sí. Entonces yo no estudié mercadotecnia, estudié comunicación, pero me hubiera encantado estudiar mercadotecnia y publicidad. Y entonces de repente digo, ok, voy a hacer un libro. Yo ya tengo las conferencias de los chavos que a todo el mundo me hace preguntas al final. ¿Qué quiero poner en el libro? Lo que ellos quieren saber. Entonces me acerco y les pregunto, a ver, ¿qué quieres saber? Me acuerdo la primera vez que fui para el primer libro, para el de Cúbole para mujeres, llegué en Plaza Loreto, una plaza comercial aquí en la Ciudad de México, y llegué y le dije, y había 4 niñas sentadas,
Y pues llegué y me senté, ¿no? Entonces, como les dije, oigan, ¿me puedo sentar dentro con ustedes? Les quiero hacer una pregunta, no es ligue, no es nada, es nada más preguntar. Sí, como diciendo, qué raro, güey, ¿no? Además, yo más grande que ellas, ¿no? Sí. Entonces ya me senté y les dije, miren, voy a escribir un libro tal para niñas de su edad y quiero saber qué quieren saber, qué les preocupa, qué les da miedo, qué están hasta la madre, qué neta quieren saber y nadie les dice, ni sus amigas les pueden decir la neta. Entonces así la primera agarró y dijo, ay, no mames, ¿cómo darte un güey sin parecer zorra? Sí. Dije, muy buen punto. ¿Cómo darte un güey sin parecer zorra? Dije, pues sí. Porque, pues claro, la niña quiere darse un güey, tiene el mismo derecho a darse un güey que un güey a una chava, pero a ella le da pena acercarse al güey porque no quiere parecer zorra, ¿no? Entonces, te estoy hablando evidentemente de hace un chorro de tiempo, cuando todavía, desafortunadamente, este asunto del feminismo todavía no estaba tan importante, pero las chavas eran, quiero saber esto, quiero tal. Esto era como el 2004, 2005, ¿o qué años? Sí, exactamente. Hace unos 15, 16 años. Sí, como 16, 17 años. Y entonces, por ejemplo, una chava me decía, oye, de repente ya nos fuimos abriendo y es, ¿qué onda con el sexo anal? Sí. Y yo, puta, pues sí, súper buen tema, que a mí también me sorprendía. Digo, güey, pues es que yo soy otra generación. Y yo, ¿por qué muchas de sus amigas lo hacen? Sí, cañón. Y yo, ¿por qué? Pues para no embarazarte. Perfecto. Y tal. Y luego juntaba información así de muchas chavas y chavos, entonces era lo que realmente querían saber. Y después cuando iba con el experto, haz de cuenta, iba con los ginecólogos, ¿no? Junto con Gaby Vargas, que fue con la primera persona con la que escribí. Y entonces preguntamos a los ginecólogos, oye, ¿sabes algo? ¿Crees que haya problemas con el sexo anal? Me decían, claro. Puta, sí, nos harías un gran favor que alguien lo ponga, porque las niñas, con tal de no perder su virginidad, están teniendo sexo anal para no tenerlo vaginal. Sí, y el problema es que ya cuando están más excitadas y todo el rollo, pues el sexo anal tiene más puntos de contagio lo cual no tiene nada de malo el sexo anal. El problema es que se pase al sexo vaginal sin ningún cuidado en medio. Y muchas niñas están llegando con muchísimas infecciones por esa situación. Entonces se empezó a hacer la verdadera información, uno, que realmente la gente, los chavos querían. Dos, no platicada nada más como, qué cagado. No, sino es, ok, esto es lo que quieres saber, estos son los riesgos, esta es la neta, o sea. Y entonces, o niñas, ¿no? Que decían, ¿qué onda con la depresión? ¿O qué onda con el cutting? ¿Por qué se corta mi amiga? ¿Qué tal? Está loca. Entonces ya cuando yo investigaba, decía, no, es que no está loca tu amiga. Lo que pasa es que tu amiga tiene unos ataques de ansiedad y cortarse le quita la ansiedad, como a otro güey le quita tomarse un alcohol, un chupe, y a otros fumarse un churro. Entonces... pero eso lo sacabas de las entrevistas, después ibas con los expertos para aterrizarlo y luego tú lo coloquializas. Exacto. ¿Okay? Primero de la entrevista. Para el primer libro entrevistamos a 500 mujeres, 500 reales así, de 2 en 2, de 3 en 3, 500 chavas. ¿Cómo fue ese proceso de las 500? O sea, primero fue yo yendo así al centro comercial, a tal, entonces agarraba 4 o 5, tal. Luego, como estaba cabrón, nunca me puse 500 en la cabeza. Sí. Luego, pero fueron saliendo así. Luego agarraba ya sea grupos. Entonces les decía, oigan, a una niña de X colegio, ¿puedes juntar a 10 amigas o a 15 amigas para una reunión en tu casa y platicar del libro? Pues todas querían y llegaban, y además yo les decía, yo las voy a poner al final del libro como las otras autoras. Okay. Y al final de todos mis libros viene el nombre de todas las personas que yo, y dice los otros autores de este libro. Árale, qué chingón. Entonces ya desde ahí, y les dije... Yo hice eso con mi libro creativo y no sé qué tú le has hecho. Digo, no lo hice igual, pero yo lancé una preventa de mi libro y toda la gente que me compró en preventa sale ahí como agradecimiento y los nombres. Pero está chingón eso de otros autores porque incentivas a que la gente te apoye y vaya, claro. Y yo lo que quería que más que por mercadotecnia fue como para agradecerles, porque se echaban 2 horas, 3 horas conmigo hablando. Les ponía... en los primeros números les mandé los primeros, hace cuando saqué 200 y le puse 1 de 200, 2 de 200, 3 de 200. Se los dediqué y les di como una edición a ellas antes que a nadie. Okay. Entonces se sentían muy felices, o sea, muy contentas, no muy felices, muy contentas de tener el libro. Entonces eso fue la primera parte. Entonces ya cuando y así se fueron haciendo grupos. También llegué, por ejemplo, a alguna vez que daba una conferencia. Entonces daba una conferencia de adolescentes y decían, oigan, estoy escribiendo un libro para chavas. Las niñas que se quieran quedar después de la conferencia, les quito media hora y nos quedamos aquí ya en corto. Y se quedaban 40 niñas, puta, era para mí oro. Sí, claro. No, esa güey, ya tengo 40. Entonces, así se hizo el número de 500. Te digo, no fue que yo
buscar el número 500. Y al final del libro no vienen los 500 nombres porque algunos fueron así como te dije. Sí. Entonces no venían los 500. Entonces, una vez que ya tengo toda esa información, que es muchísima, siempre escribo a mano, en mis hojas, grabo, pero nunca he vuelto a escuchar una sola grabación de lo que he O oído. sea, ¿cómo es el proceso de digerir esa información? ¿Tú escribes notitas? Yo me siento, agarro mi hoja, llevo mi cuaderno, hojas el blancas. cuadernito. Bueno, más bien hojas blancas y luego hago folders. Ok. Y yo te pregunto, a ver, Roberto, ¿qué bronca traes ahorita con tu novia? Ya quieres, seguro tú estás en una edad que ya quiere un compromiso y tú sí lo quieres o no lo quieres, cabrón. Sí. Y no lo quiero. ¿Por qué? Y empiezo a apuntar. Y hago mis highlights, te estoy grabando. ¿Tú ¿no? mismo anotas? Yo O sea, no anoto. tenías a alguien que estaba... No, ya. no. Y así lo hago siempre. O sea, era labor de detective. Sí. Está chido. Y entonces ya agarraba y ponía mi grabador al lado y tal. Y ya tenía el cassette de tal de Roberto, el cassette de tal escuela. Iba a escuelas de todos los niveles socioeconómicos, porque si vas a una escuela de paga, de niñas muy bien, no tienen los mismos problemas que una escuela oficial con otro tipo de problemas. Entonces iba a todos para que en serio estuviera bien la información. Una vez que ya tenía todo eso, ahí sí ya iba con los expertos. Entonces, psicólogos, sociólogos, terapeutas, tal. Para esto quiero decirte que la mitad del trabajo en este primer libro nos la dividimos Gaby y yo. Ok. ¿No? Hacíamos algunas entrevistas hacia ella, la mayoría de las entrevistas las hacía yo porque pues, era más cercano por la edad. Y ya luego con los expertos los dos íbamos con Gaby era la mamá de un amigo tuyo, algo así, ¿no? Gaby es mamá de un amigo mío que se llama Pablo y un día yo leí un libro de ella y dije, qué chingón está... Qué padre. El libro se llama La imagen del éxito, se lo recomiendo. Es un libro, ya tiene bastante tiempo, pero es un libro que en ese momento hablaba de protocolo y de imagen. Ok. Pero es muy buen libro, muy, muy bueno. Entonces, yo lo leí y dije, está bien chingón este libro. Y entonces ya luego cuando veo la contraportada digo, ay, güey, es Gaby, la mamá de mi amigo. Y entonces yo iba al gimnasio con ella, bueno, coincide en el gimnasio con ella. Entonces llego al gimnasio y entonces la veo y le digo, oye, Gaby, no manches, tu libro tiene un chorro de cosas bien padres para adolescentes. Y me decía, ¿cómo qué? Y le dije, pues, por ejemplo, explicas todo el asunto de la psicología del color, que cuando te pones negro significa esto, cuando te pones azul, no sé si has oído de la psicología del color, pero es chingoncísima. Pero ese tacto de saber qué es lo que le interesaría a los adolescentes, ¿lo tenías por tus conferencias? Pues sí, por conferencias, Porque en general, porque tus programas van mucho a los jóvenes, ¿no? Entonces, imagínate, yo de repente leo en su libro, Psicología del color. Si tú te vistes de azul marino, el azul marino provoca respeto, provoca seguridad, provoca credibilidad. Y por eso la mayoría de los policías en todo el mundo, sus uniformes son azul marino, porque es lo que te generan. Y esto está estudiado psicológicamente, tal. Y luego a ver rosa, rojo, blanco, negro. Entonces digo, imagínate para una niña lo que significa esto con sus amigas, con una entrevista en una presentación en su escuela, con su novio, cómo se va a ir, cómo viene vestido el novio y lo que ella está percibiendo del color. Entonces yo le digo a Gaby, güey, eso es un trancazo. Y me dice, sí. Le digo, sí, claro, a las niñas les va a encantar. Sí. Y le dije, por ejemplo, ella hablaba mucho de protocolo, ¿no? ¿Qué hacer no sé, en una reunión de familiar? ¿Qué hacer en tal, entre otras cosas, en ese libro? Entonces le digo, tú hablas de qué hacer para llegar a una oficina. ¿Qué hacer? Te digo, ¿qué hacer si te agarran fajando con tu novia en el sillón y entra el papá? A mí me ha pasado muchas veces, bueno, no muchas, pero varias. O sea, entra el papá, yo estaba con la novia, nos estamos dando un beso, ella ya no traía blusa, yo ya traía abierto el pantalón. Puta, ¿qué haces? O sea, a mucha gente nos pasó eso. Entonces yo decía, a ver, ¿qué haces, Gaby? Al otro día no hablas y te haces güey, como que omites el tema. 2, no, ¿cómo se llama? Le pides una disculpa a la mamá. 3, hablas con el papá. 4, hablas con ella y juntos van y hablan, o no sé qué. Entonces se agarró y me dijo, oye, está muy interesante. Y me dice, pero, pues es que yo no sé nada de adolescentes. Si tú trabajas con adolescentes y haces conferencias para jóvenes, ¿por qué no lo hacemos juntos? Cuando a mí me dice eso Gaby llevaba 6 libros bestsellers. Sí. Entonces yo le dije, güey, esto es oro, que alguien de este nivel te invite a escribir un libro juntos. Le dije, va, órale, ya quedamos. Yo me voy a mi casa ese día al gimnasio. Ahorita te complemento la otra parte, la del proceso. Pero yo me voy a mi casa y empiezo a trabajar y a sacar temas de lo que se me ocurría, ¿no? ¿Qué hacer si tus amigas no te pelan? ¿Qué hacer si no sé qué en la cama? ¿Cómo va a ser la primera vez? Yo tengo novias que acompañé alguna vez, bueno, no novias, ¿no? Tuve alguna novia que acompañé alguna vez al ginecólogo y estaba aterrada. Entonces puse,
cómo hacer tu primera ida al ginecólogo y no morir en el intento. Entonces empecé a hacer temas y temas y temas. Y eso primero se te ocurría y después lo rebotabas con expertos y luego lo volvías a Ahí colocar. todavía no, ahí nada más estaba haciendo el índice. Okay, nada más y era empecé a temas. buscar también otros libros de adolescentes españoles, argentinos, tal, para sacar temas. Y entonces a la semana llego con Gaby a su casa. Oye, Gaby, ¿te puedo ver? Sí, sí, nos vemos. Llego y llegué con un índice como de 250 temas. Y me dijo, ¿qué? Y entonces empieza a leer los temas y me dice, ¿cómo? ¿250 temas? Digo, sí. Me dice, ¿cómo? ¿Entonces va en serio? Digo, sí, no. Digo, ¿no me dijiste? Y me dijo, ¿y cómo sacaste todos estos temas? Y le dije, pues muchos los que se me ocurrieron, y cuando ya no se me ocurrían más, pues hice research, ¿no? Antes no había Google como ahora, así tan chido, ¿no? O sea, fui a comprar unos libros, fui a ver unas cosas, y de ahí, a veces de un tema se te ocurre otro, y así. Y de ahí empezamos, y de ese día que empezamos a escribir el libro los dos, de ese día en su casa, a que salió el libro, a que lo tuve en mis manos, pasaron 5 años. Sí. O sea, sí fue muchísimo tiempo. Y así empezamos a hacer los libros. Y te digo, efectivamente, cuando dices, ya tengo la información, después me voy con los expertos. Gaby también iba con los expertos. Entrevistamos por lo menos de cada tema a 3 expertos, ¿no? 3 ginecólogos distintos, porque no porque uno piense eso es la realidad, claro. ¿No? Hay que comparar todo. Y así ya que tenemos toda la información de los expertos, ahora sí tienes todo lo que los chavos querían saber y sus comentarios, sus anécdotas, para que se sienta vivencial. Sí. Después, toda la información que quieren saber ellos, ¿no? Ahora sí que los facts, el know-how, los datos duros y el how-do, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y después, ya tu estilo. Y entonces yo ya empecé a meter todo mi estilo. Gaby fue fantástico porque Gaby me enseñó a hacer un libro. Yo no sabía hacer un libro. Entonces me dijo, mira, Jordi, lo primero que hacemos son carpetas. Yo hago una carpeta con los índices y en los índices, con cada capítulo, y voy metiendo hojas y voy modificando las hojas según cómo voy armando mis carpetas. Okay. O sea, es como un libro grandote con sus asas y está muy chingón porque puedes quitar, poner, meter otras hojas, sacar las que no te gustaron. Y así fue la metodología con la que así me lo enseñó, okay. Ella me lo enseñó así. Y ella me enseñó toda la metodología. Mira, yo hago esto primero, yo hago esto después, yo tal. Y yo lo que le aporté al libro, y yo creo que le compartí a Gaby, que no sabía, dije, vamos a hacer un libro vamos a hacer una serie de libros completamente distintos. Entonces me decía, ¿cómo? Y yo, muy distintos. Y me decía, ¿pero cómo es muy distintos? Le digo, es que los chavos no leen. Entonces, sí. Eso ya llevamos como 2 años, ¿no? Sí. Escribiendo, me decía, ¿cómo? Le digo, sí, o sea, el chavo normal no está en México, de agarrar el libro. Sí. O sea, no estamos en Estados Unidos o en Inglaterra, donde hay una cultura de lectura mucho más amplia que en este país. Y el chavo menos. Entonces me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, entonces yo le empecé a meter a todo el libro todo este diseño, ¿no? Dije que cada hoja sea distinta a la anterior, sí. Que nunca haya una hoja igual, porque a la gente le da flojera verla. 2, entonces empecé a meter como muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa fue una súper, un round que nos aventamos durísimo con el editor, porque tú abres el primer libro y el primer libro llegas al prólogo y el prólogo dice, dice prólogo. Y como posiblemente no te gustan leer los prólogos, no te preocupes, no los saltamos. Y venían 4 hojas en blanco. Entonces me decían, ¿pero por qué? Le digo, porque yo quiero crear empatía con la niña desde el principio. O sea, que la niña diga, qué chingón, güey, sí, no me gustan los prólogos. Yo ya, de cualquier manera había un prólogo, porque el prólogo era la bienvenida que decía más adelante. No, y también marca mucho la pauta del estilo del libro, que es pues como playful, ¿no? O sea, en ese sentido que está... Ok, haces eso, sacas el libro, digo, los libros, la serie de libros fue un madrazazazo, acabaste vendiendo millones de libros. ¿Cómo lo ves después? O sea, esto lo sacas en el 2005, el primer libro. ¿Cómo ves que ha envejecido en los 16 años que han pasado? ¿Le has metido anexos? ¿Has estado modificando? ¿Cómo? Porque es bien, digo, muchas veces sacamos, o sea, sacamos piezas de contenido que reflejan como el status quo actual, pero como tú dices, el 2005 y 2021 es muy diferente. ¿Cómo ha sido esa evolución y cómo ha envejecido la serie de libros? Qué chida pregunta. Pues mira, ha envejecido muy bien. ¿Por qué? Porque la cosa que más me preocupó a mí cuando empecé a escribir la primera parte del libro fue que un día leí una frase que decía, un libro jamás cambia de opinión. Entonces, cuando yo estaba escribiendo decía, no juegues. Sí. O sea, lo que escribas se va a quedar para toda la vida, lo van a ver mis hijos, mis nietos y tal, ¿no? Entonces decía, me costó mucho trabajo escribir. Y efectivamente, tiene razón, un libro no cambia de opinión, a menos que lo hayas intervenido 7 veces como este. O sea, este libro lo he hecho 7 veces. Ok. Porque se tiene que actualizar, porque es un libro de consulta. Sí. Entonces, al ser un libro de consulta, no puede no haber... O sea, cuando yo lo empecé, pues, no sé, las redes sociales que había... No había redes sociales, simplemente. Claro.
era, no, Messenger era lo único que había cuando empezamos, quizá, o ni Messenger, no me acuerdo. Pero la última versión, pues habla de todo, ¿no? O sea, habla de TikTok. Bueno, de TikTok no sé si hable, creo que sí. Habla de TikTok, habla de todo, porque cada año lo vuelvo a hacer. O sea, cada año lo reedito y me meto a clavar con todo. Gaby también se mete en algunas partes de información y yo en toda la actualización. Entonces, ha ido evolucionando, ha ido creciendo el libro. Y sí, ahorita te habla de todas las redes sociales, de cómo se liga distinto, de Tinder, de Grindr, de todo. O sea, habla de todo. Y la nueva versión, la verdad es que está muy chida, porque tiene como, pues no sé, como un año que habrá salido, yo creo. Sí, no, y te lo pregunto porque yo empecé en YouTube hace como unos 10, 11 años y veo mis primeros videos y muchas veces como que me asusto. Me imagino en tu caso de un libro del 2005, por ejemplo, esa primera edición, y aparte tocando temas que ahorita son muy, muy sensibles o muy fuertes, tú lo ves y ves como ese distanciamiento de lo que estaba normalizado en ese momento y lo que está ahorita. Sí lo veo. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo ahorita es que el libro original tiene algunas cosas que tienen como pueden tener tonos machistas de esa época. Y en realidad no nos habíamos dado cuenta porque en esa época... Estaba normalizado. Sí, está normalizado, pero en realidad no está bien. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en todas la siguiente edición. Ya va a salir sin todas esas partes que no nos gustan. Y va a salir, y la parte digital ya la están cambiando, porque además ahora se venden mucho en digital. Está el ebook y entonces ya están quitando y haciendo todo eso nuevo porque, pues sí, el libro tiene que ir evolucionando y evidentemente hoy esos puntos no están chidos y no se pensaron molestando a nadie. Sí, pero... en su momento yo siempre he dicho que no se puede juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Digo, es una frase de alguien más, no es mía, pero sí. Ay, cabrón, sí, dije, qué chingona frase, ya me la estoy robando de algún filósofo, pero, o sea, siempre la repito. Y o sea, te lo digo porque yo me identifico mucho con mis primeros videos que digo, madres, pues hablaba de esto, pero porque en ese momento, pues el contexto en el que estaba era lo que... Digo, a fin de cuentas estás atado al contexto en el que te rodeas, ¿no? Entonces muchas veces, y pasa en todo, o sea, tú puedes ver la literatura del siglo XX de los gringos y hay personajes de Oscar Wilde que son racistas porque en ese momento, pues es lo que el contexto celebraba, ¿no? Y lo que me interesa mucho es que si haces esas reediciones, o sea, yo por ejemplo, con el libro ese que saqué, El Creativo, lo saqué hace 3 años, que todavía no me ha tocado que pase el suficiente tiempo para que yo lo voltee a ver y diga, ok, ya siento que he cambiado. Pero yo no sé si volvería a hacer las reediciones. O sea, ¿cuándo tú sientes que el libro va a dejar de estar vivo en el sentido de que esté reeditado? Cuando lo deje de reeditar, ¿cuándo ya decido volverlo a hacer? O sea, ¿cuándo decides ya dejarlo de reeditar o tienes que sea perpetuidad o cuál es la idea? Hasta ahorita no lo he hecho. Okay. O sea, hasta ahorita no hemos pasado por eso porque es un libro que es... Los libros... Yo tengo 6 libros y afortunadamente los 6 libros se venden mucho. Y lo siguen buscando muchísimo la gente, ¿no? Los Cúboles, el Cúbole para hombres y Cúbole para mujeres, son una locura. Y digo, la edición más nueva tendrá un año, 2 meses, ¿no? Luego, los siguientes son los de papás. Uno se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Sí. Y el otro se llama SOS, Adolescentes Fuera de Control en la Era Digital. Esa es mi maestría en lo digital. O sea, ahí aprendí cosas sobre... O sea, ahí vomité viendo la Deep Web. En el proceso de la investigación del libro. Ahí vomité viendo la Deep Web. O sea, porque decía, yo no puedo escribir algo que no conozco y que no he visto. Entonces, tanto dicen de la Deep Web que yo no puedo escribir. Fíjate, aunque hago comedia y hago desmadre y hago entretenimiento, en el asunto de los libros y de mis contenidos, soy muy, 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 muy objetivo y muy derecho. O sea, no soy así como de que, ay, pon lo que sea. No. Soy súper pasado con eso. Entonces... Yo digo, si voy a poner algo es porque lo conozco, porque lo sé, porque lo vi, porque me consta. Entonces, empecé a hacer los libros así y en estos de los papás, perdón, se me fue el avión, en estos de los papás, pues les sirven muchísimo a los papás, entonces los piden también mucho. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que dejemos de actualizar esos libros, porque como están cambiando las cosas, y el libro más reciente que tengo, ese sí es... No sé si ese se necesita actualizar, sino más bien hacer otro. Se llama Sin pretextos, cambia el pero por el puedo. Que es más para emprendedores. Ese es mucho más para emprendedores, mucho más para encontrar realmente el nivel que tienes como persona y que a veces no nos lo creemos, ¿no? Y entonces ese más que reedición tendrá que venir una siguiente parte y otro libro. ¿Por qué crees que se dio el éxito masivo de los libros? O sea, que encontraste, digo, te lo pregunto porque ahorita estás viviendo un fenómeno similar con el podcast que también se volvió un éxito masivo. El de los libros creo que fue más fuerte que el del podcast, que está bien cabrón. O sea, ya
pero ¿a qué crees que se debe? Y la neta habla muy bien de ti el hecho de, pues de que ya en varios formatos has sabido dar esos despuntes. ¿A qué crees que se debe? Si lo pudieras verbalizar, que sé que es difícil, la neta. Yo creo que tiene que ver dos cosas. Uno, o bueno, no sé si dos o varias, ¿sabes? Pero yo creo que una de las cosas es trabajar bien, realmente buscar que algo esté bien hecho, ¿no? O sea, porque si haces algo, mira, nos pasó con los libros. Sacamos los libros y a la mitad de que sacamos los libros y de repente nos llaman y nos dicen que quieren hablar de nosotros. Esto casi luego no lo digo porque luego hasta te tiran, porque también me atacaron mucho con los libros, ¿eh? Sí. O sea, eso te lo tengo que decir. O Sí, sea, porque pues es tu puta, portada. un ataque cabroncísimo con los libros. No, me imagino. Que tuve que aguantar y aprender y entender. Sobre todo entender, porque al principio me dolían en el alma y me ponía como pinche león y ya luego dije, güey, pues tienen razón. Pero es que también el libro es un medio que está hiper elevado en un pedestal, que como que es un medio que tiene mucho juicio alrededor, ¿no? Entonces, al saltar de la tele a la literatura, pues conlleva esa crítica, ¿no? O sea, ¿fue por eso o...? Sí, fue por eso, exactamente. Y también, porque pues, la gente decía... O sea, la gente que estaba en literatura decía, ¿cómo es posible que un güey o Gaby Vargas y Jordi Rosado, y hablando de güey de mí, o sea, que decían que dos personas que no escriben libros, que no estudiaron literatura, tal, pueda pegarles tan fuerte un libro, ¿no? Es que te colaste una lista de libros, o sea, un número de eventos que muy pocos libros... Sí. ¿Cómo se siente eso? Eso fue tremendo, porque ya lo dejé hasta de decir, sí. Porque lo decía y levantaba mucha ámpula en el rollo de literatura con toda la gente purista. Y después entendí que hay libros distintos y que hay diferentes cosas y aprendí qué es un autor, que un autor es quien hace literatura y qué es, qué es un escritor, que un escritor es quien hace literatura y quién es un autor, que somos las personas que hacemos libros de consulta, sí. Y que no es lo mismo. Entonces el problema es que de repente me empezaron a meter y las preguntas de los entrevistadores eran, ¿y qué? ¿Quieres ser el próximo García Márquez? Y yo, no, cabrón, sí. Es lo último en la vida que dirían y que pensarían ni tengo nada que ver, o sea, al contrario, respeto mucho, pero o sea, respeto mucho el trabajo de García Márquez, pero también el mío. O sea, el mío es distinto, sí. Completamente distinto. Entonces, yo creo que una cosa que funcionó muy bien ahí fue primero entender que yo no estaba pretendiendo nada. Entender que mucha gente estaba enojada, no mucha gente, la parte de literatura estaban como molestos porque decían, pues, ¿qué tiene este libro que no sé yo? Y yo lo que les pedía, le digo, te entiendo perfecto, nada más por favor, dale el beneficio de la duda. Tú léelo y ve que si para el público y para lo que va, funciona. Y si no funciona, pues entonces sí, di lo que tú quieras, ¿no? Y ya, pero léelo, o sea... También te da una confianza el saber que hiciste la tarea de que exacto. te la superpelaste para hacer el libro, exacto, ¿no? Por eso, de hecho, yo lo que quería era que lo leyeran, sí. ¿no? De hecho, una vez casi me agarro trancazos con un reportero. Ok. Sí, o sea, que agarré y le dije, apaga la grabadora. Le dije, ¿cuál es tu problema? O sea, dime. Sí. Dime qué problema tenemos, porque este rollo es personal, evidentemente. Sí, totalmente. ¿No? Y me dijo, es que yo no creo que hayas escrito el libro. Dije, ¿cómo? Me dijo, sí, yo creo que fue un ghostwriter. Yo no sabía ni siquiera lo que era un ghostwriter. Le dije, ¿qué es un ghostwriter? Pues ustedes famosillos que alguien les escribe chingón y ustedes ponen su nombre. Le dije, bueno, pues no sé si, o sea, yo no sé quién lo haya hecho, pero yo no. Sí. O sea, a mí me puedes preguntar el libro de Derecho al Revés y... Porque me tardo 5 años, esa vez fueron 5 años y digo, y después todos los libros me tardo mínimo 1 año para hacer cada libro. Sí, no, es un proceso muy pesado, bien duro y bien doloroso. Vi que en esta entrevista, la que acabas de hacer, que dijiste que hasta tuviste un breakdown y te saliste aquí a caminar por Polanco. Sí, es muy difícil y me identifico mucho. O sea, yo también cuando saqué el creativo tuve que rentar un departamento para terminarlo, porque también es bien difícil, ahorita decías, el que un libro no cambie de opinión, como el entender eso. Para mí fue aterrador y para mí la forma de resolverlo fue, ok, este libro que estoy escribiendo ahorita no es un estatuto final de quién va a ser Roberto en su vida, es una fotografía de quién fue Roberto en el 2018. Entonces yo lo veo como fotos, es un retrato de quién era y obviamente si Roberto del 2021 lea a Roberto del 2018 va a haber cosas en donde va a haber disonancias y es normal, pero a mí me dio tranquilidad el verlo como una foto y no como, ok, esto así es y esto soy. Ay, qué chingón, ojalá te hubiera conocido en ese momento porque me hubiera funcionado mucho ese argumento. Es que es una presión terrible, la neta, y más cuando sabes que se va a empezar a distribuir. También algo que siento que hiciste mucho bien y lo tomé de cierta forma para mi libro creativo es esta premisa de que yo siento que el estilo mata la gramática. Es mejor sobresalir con un estilo diferente a intentar perfeccionar algo que ya está por mucho tiempo. Entonces cuando tú disrompes, que en tu caso fue tu libro, que hasta visualmente sea diferente, sobresales y ese sobresalir es pues son más ventas, claro. y más ojos y pues obviamente eso trae consigo hate, ¿no? Fíjate que, muchas gracias. Fíjate que ahorita que te decía de las cosas que yo creo que se hicieron para funcionar, uno, eso, hacerlo muy a conciencia, o sea, que el trabajo esté bien hecho.
Dos, que llame la atención, que sea distinto. Eso a mí me ha funcionado siempre, ¿no? En Otro Rollo, en los libros, ahora en YouTube, en el radio. O sea, que sea distinto. Y la tercera, que creo que esa es algo que nadie te la puede comprar, y es que estés en el momento justo. Sí. O sea, que haya una atmósfera donde pueda esto llamar mucho la atención, porque no siempre puede ser. Claro. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si ahorita hubiéramos hecho el Cúbole, ahorita hay tantas cosas digitales y tantas cosas también hechas que no creo que hubiera pegado igual. Si Otro Rollo se hubiera hecho en este momento, no hubiera funcionado así. Sí. Si las entrevistas que estoy haciendo ahorita de YouTube las hubiéramos hecho hace 25 años, quizás no hubieran funcionado así, porque así entrevistaba a Paco Malgesto, así Claro. entrevistaba a Verónica Castro, o sea, era un 1-a-1 muy de corazón que ahora casi no hay. Entonces, creo que he tenido la suerte y la oportunidad de que cuando hemos tenido alguna idea chingona, ha tenido un entorno viable. Sin embargo, también, ahora te voy a decir algo, estamos hablando de las cosas que han funcionado. Sí, claro. Que tengo una pinche lista de muchísimas que no me han funcionado, de errores, de fracasos, de cosas que no funcionaron y no salieron, de compañías que quise, bueno, no compañías, ideas creativas o sí empresa que traté de hacer y que fue y perdí todo mi dinero. Sí. Te estoy hablando de hace 3 años, ¿eh? O sea, no siempre salen las cosas, lo que pasa es que la gente se entera normalmente de las que funcionaron. ¿Qué tanto es suerte el entender que es el timing correcto para sacar una buena idea? Porque sí te sigo que hay cosas que eventualmente influyen si una idea potencia o no. Incluso el formato, o sea, en tu caso y en mi caso, la neta, los clips nos han beneficiado mucho. Si tú puedes tener una muy buena entrevista, pero si no la distribuyes en el formato que está de moda o que es actual ahorita, no llega. Me pasó un caso bien claro en Monterrey. Hubo un tiempo que yo hacía una línea de videos políticos. Entonces yo me acuerdo que sacaba un video y le iba muy bien. Y un profesor mío de programación escribe un artículo exponiendo un caso de corrupción allá en Monterrey. Y yo me acuerdo que leo el artículo y le digo, no mames, o sea, es un súper articulazo, o sea, un articulazo, está exponiendo un caso de corrupción tajantemente y es bien claro, pero me meto y tenía 10 views. Entonces yo le digo, oye, déjame hacer un video de lo que hiciste en el artículo. Esa misma información que ya estaba disponible la transformo en el formato video, que en ese entonces era lo más popular. El video truena, tiene millones de visitas, lo usan como referencia para demandar a una compañía fantasma. Entonces también es encontrar ese medio en donde empaquetar un fondo que se trabaja con carrera. Pero qué tanto es suerte y qué tanto es estar aware de lo que está viendo, estar viendo influencias, o sea, qué tanto realmente. Yo creo que sí es muy, muy importante estar viendo qué está pasando. O sea, qué está sucediendo, y no solamente lo que está sucediendo, sino qué está faltando. Sí. ¿Qué hace falta? Yo sería lo primero que pensaría. Mira, la primera nota que nos hicieron cuando hicimos Otro Rollo, la primera nota del periódico que salió, decía lo siguiente, y me acuerdo perfecto. Por primera vez Televisa apuesta por 2 conductores que no son guapos, distan mucho de serlo. No. O sea, nos estaban diciendo, no solamente son normales, sino están pinches. ¿Me explico? Y te digo algo, era cierto. O sea, éramos unos güeyes menos acartonados. Los conductores de esa época eran todos galanes y todos marcados y todos tal y altos. Nosotros éramos chaparros, feos, pero cagados, ¿me explicó? Y más que cagados, naturales. Sí. Y entonces, en ese momento nos dimos cuenta que la televisión tenía todo muy acartonado alrededor. Y entonces, Otro Rollo venía perfecto a hacer cosas distintas, a reventar el poeta que le reventaba en la cabeza a Adal un florero, y yo aventarme de la bala, el hombre bala, y caer, o sea, meterte a un pinche hombre bala en un circo. Te metías una secadora. Sí, también. me metí una secadora, dar vuelos. O sea, eran cosas que la gente no había visto, y hablábamos, decíamos, güey, que no se decía en la tele. O sea, era muy poco acartonado. Entonces, era lo que la gente necesitaba. Cuando fue, por ejemplo, el libro, ahorita que te platicaba la anécdota del prólogo, los libros tienen como muchos trucos, ¿no? Por ejemplo, el libro de hombres, el Cúbole para hombres, la parte de la masturbación, que me fascina. La masturbación. Y en la parte. También. Sí. No. Que me fascina la parte del libro. Está al revés. O sea, yo lo puse al revés. Les dije, tenemos que hacer un truco para esto. O sea, ¿cómo? O sea, sí, que se imprima al revés para que lo tenga que leer en un espejo el chavo. Okay. Para que de alguna manera sienta que su papá no lo va a leer, que es algo privado, porque cuando un chavo se va a autocomplacer, pues no va a tener a nadie al lado, es algo a oscuras. Entonces lo puse todo de fondo verde, como eran las cámaras Sony antes, ya sabes, el Green Vision, no sé cómo se llame. Luz era, que se veía todo en verde, sí. Sí, que se ve todo en verde, entonces está todo en verde, porque es como en la noche, cuando tú estás solo, voltéalo y léelo frente al espejo. Esos detalles hacían que el chavo dijera, qué chingón. O por ejemplo lo del prólogo, ¿qué pasa cuando hacemos el prólogo? Voy a tu misma respuesta, ¿eh?
que cuando hace el prólogo, te digo que ese fue un round que me aventé muy duro con el editor, porque nuestro editor era un editor muy serio, el de Gaby mío, muy serio, y entonces yo le dije, me dijo, mándame el prólogo. Y sí, se lo mandé y se lo mandé en blanco, y más con lo que te dije, ¿no? Como no te gustan los prólogos, nos los saltamos 3 hojas en blanco. Y me dice, es que no viene. Le digo, no, es que sí viene. No, es que no viene, no viene el archivo. Digo, no, es que ese es el archivo, viene en blanco. No, es que no se puede. Hicimos una junta, nos pusimos una súper peleada, y entonces Gaby inclusive se salió, ¿no? Gaby dijo, ¿saben qué? Pues ella no era ese su formato para nada. Entonces me dijo como que, güey, tú defiéndelo. Sí, era más una idea tuya. Sí, exacto, es una idea tuya, vámonos. Y entonces me salgo, y entonces él se pone, es que no es posible, es que no puede ser. Le dije, ¿por qué no puede ser? Es que eso no va a funcionar, ¿por qué no va a funcionar? Es que los libros no deben de ser así. Le dije, ¿por qué no deben de ser así? Me dijo, yo he editado 500 libros. Me dice, ¿tienes idea? No has vivido ni lo siquiera lo que yo he editado 500 libros. Y le dije, a ver, vamos a hablar de hombres, neta. Y le digo, a ver, de esos 500 libros, ¿cuántos han sido para jóvenes? Pues 2 en España, 2 en Argentina y uno no sé qué tal. Digo, ok, perfecto, 7 libros. ¿Cuántos pegaron? ¿Cuántos realmente tuvieron éxito? Pero contéstame neta. Me dijo, ninguno. Dije, ¿cuántos vendieron más de 10,000 copias? Ninguno. Dije, perfecto. Eso significa que si yo hago algo distinto a lo que tú estás haciendo, me acerco mucho más a tener éxito. Que vaya a tener éxito, quién sabe. Sí. Pero sí que tengo mucho más posibilidad de tenerlo al no hacer lo mismo que ya sabemos que no funciona. Y ahí él agarró, y la verdad, mis respetos, porque volteó y me dijo, te la compro, cabrón, te la compro. Y así fui negociando pedazo por pedazo del libro, y cuando salió, pues llamaba la atención. Entonces, pero ¿a qué voy con lo que me preguntaste? ¿Qué no había en ese momento? Un libro permisivo, sí. Un libro que fuera como ese chavo, un libro que tuviera ese tipo de cosas. Entonces sí creo que ahora con las entrevistas en YouTube, ¿qué es lo que yo sentí que faltaba un poco en las entrevistas de YouTube? Ver a una personalidad humanizada realmente. O sea, ya sabemos que Anita es una chingona, ya sabemos que tiene 40 millones de followers solo en Instagram, ya sabemos que tiene un trasero irreal, todo eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué pasa cuando chilla en las noches en su cama y cuando le salen las cosas mal y qué pedo? Y resulta que la mujer más deseable de todo el mundo tiene 3 fracasos, no estoy diciendo por decir, sí. O sea, tiene a 3 hombres que está enganchada, dicen que no la voltean a ver. Y eso la gente no lo conoce. Y eso es lo que yo estoy buscando ahorita en mis entrevistas de YouTube. Sí, encontrar la forma de sobresalir. Y en la parte de los libros está chingón porque encontraste más herramientas para enfatizar el mismo mensaje que ya, entonces tiene más punch. O sea, encontraste cosas que los demás libros daban por sentado. Digo, no sé si habrá sido una influencia, porque fue la primera vez que me topo un libro así, porque pues tú lo sacaste, yo tenía 13, 14 años. O sea, yo era casi tu audiencia, güey. Entonces fue una forma de reforzar mucho más ese mismo mensaje. Y pues te pones una ventaja en la que los otros libros no tienen, porque pues dan por sentado una cancha y tú dices, ¿sabes qué? A la chingada la cancha, yo quiero hacerme una cancha diferente que me convenga más, y pues se ve esa distinción, y pues también es un elemento visual que se comparte mucho más fácil, ¿no? Claro, y sabes que también entendí... ¿Quieres más agua? Sí, gracias. Sí, que también entendí que cuando una cosa... O sea, que al principio yo lo defendía como, no, está muy chingón y tal, y se me tiraban, hate. Y ya luego entendí que, pues, no es así. O sea, que hay gente que le gusta algo y hay gente que no le gusta, y que tiene todo el derecho de gustarle o no gustarle, y Y también aprendí que en las redes sociales el rollo es un foro, gracias. El rollo es un foro. Y en un foro y de eso se nutre. Si en un foro todo el mundo opina que está perfecto, pues entonces no es un foro, ¿no? No, y también el odio es una técnica proyectiva. O sea, el odio dice más de la persona que te está tirando el hate que de ti. Por eso muchas veces haces alguna cosa que dices, ok, me equivoqué, pero pues, no sé, se me cayó un papel y no lo recogí, y te desean la muerte a ti y a tu familia, y tú dices, ¿cómo puede ser posible que el hate esté en otra proporción a la acción que hice? Y porque ese gap se llena con una frustración que se está proyectando y que ve en ti la única forma de escapar, ¿no? O sea, creo yo que el entender eso, pues te dice, porque también siento yo, y no sé, te lo quería preguntar, lo chido de esta carrera creativa es que uno tienes una forma de escape de tus frustraciones, tanto en la comedia, tanto en una entrevista, en un podcast o en un libro, y mucha gente no tiene esa vena de escape, entonces se proyectan encontrando en las redes sociales que te está preguntando qué piensas, y ven una cara y dicen, aquí saco todo. Lo que te quería preguntar es que yo siento, y específicamente en el tema de libros, que es a lo que yo también me dedico, ya voy a sacar el 3er libro, está chingón, porque siento que no solamente te haces mejor en tu trabajo, sino que a la vez te nutres como persona. O sea, lo chido de esta carrera es que no solamente, por ejemplo, yo con cada entrevista me hago mejor entrevistador, sino que a la vez me hago mejor persona. Entonces, esto afecta a los demás
pues, ámbitos de tu vida. ¿Sientes tú que te ha pasado también eso, que obviamente que creces conforme vas mejorando en tu profesión? Sí, claro. Yo creo que el gran pago de esta profesión es poder aprender de tanta gente, ¿no? O sea, lo decía yo en una entrevista entrevisté esta semana a Patti Cantú. Okay. Y está bien interesante, pues una chava bien talentosa, bien creativa, muy cañón. Inclusive le pedí que me llevara sus cuadernos donde escribe las canciones y me enseñó sus letras originales, cómo tacha, cómo raya, cómo circula, cómo pone frases, donde pone, por ejemplo, divisiones de esta canción que todos conocemos puede terminar en esta frase o en esta frase, sí, en cada parte, ¿no? Como opciones múltiples que ella se responde al final. Y entonces le decía yo al final de la entrevista, le digo, ¿sabes qué es lo más padre de poder tener este trabajo? Poder aprender todos los días de una persona, porque yo tengo la gran oportunidad de sentar siempre a alguien muy talentoso en algo, en lo que sea. Igual toca la guitarra, igual escribe, igual actúa, pero son gente que ha sobresalido por un talento muy especial. Entonces, ¿qué tengo? Un chingo que aprenderle. Totalmente. Todo que aprenderle, porque pues tendrías que vivir la vida de cada uno de ellos para saber todo de cada uno. Entonces, cada vez que siento algo, ahorita no te estoy escuchando y oigo tu frase, digo, qué chingona frase dijo, qué padre. Ahorita la frase que dijiste de la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, me encantó. Y ahorita te quiero decir, güey, vuélveme a decir, porque vas aprendiendo todos los días. Y tenemos esa gran fortuna, ¿no? De chambear en algo que nos encanta, muchas veces con nuestros amigos, ¿no? Que eso es algo padrísimo, porque no en todos los trabajos puedes trabajar con tus amigos. Y tercero, de conocer a gente muy valiosa. Yo siempre digo, mi primer pago y el mejor de todos es poder tener a gente tan chingón enfrente. A veces me dicen, es que no mames, güey. Yo soy muy positivo, ¿eh? O sea, la gente dice, o sea, salgo al radio todos los días en XFM, en el programa, y que te escuchen podcast también, y me dicen, es que eres muy positivo. Y digo, es que sí, es que realmente sí soy así. O sea, sí, claro que me encabrono, claro que me deprimo de vez en cuando y todo, pero mi general es ser muy positivo. Y entonces un día me ponen, es que siempre les dices cosas muy bonitas a tus invitados, es que siempre los halagas demasiado. Y alguien me puso una vez, en Estados Unidos nada más dicen, tal, Beyoncé, tal, Shakira, tal. Y tú les dices mucho, le digo, bueno, uno, porque yo soy yo así con cualquier persona. O sea, y dos, porque realmente admiro a las personas que tengo enfrente. O sea, si no los admirara, digo, no quiere decir que esté mal presentar a alguien nada más por su nombre, claro que no. Sí. A lo que voy es, en mi estilo, me dicen, siempre dices cosas muy bonitas, digo, porque son verdades. O sea, nunca digo una cosa que no crea. O sea, jamás siento a un artista, el que sea, y le digo, eres un chingón, sabiendo que para mí no me gusta nada de lo que hace. Nunca. Sí, vi que también, retomando este tema, en los castings te tocó una experiencia en la que no te llamaron y no te escogieron, te sentiste muy mal. Y ahora cuando no escogías, tú también llamabas y le decías, ¿sabes qué? O sea, en esos microdetalles se nota esa personalidad de la que estás hablando, ¿no? Sí, porque yo hice varios castings antes de entrar al aire, antes de empezar otro rollo, donde no me llamaban, y aprendí lo que es ese duro dolor de nosotros, no nos llames, nosotros te llamamos. Y porque estás todo el día con la ilusión, porque cuando tienes ganas de hacer algo, tienes mucha ilusión, claro, ¿no? Entonces, pues ya como me pasó eso, ahora cuando yo hago castings y no se van a quedar, les decimos el miércoles y les llamamos directo para decir si se quedaron o no se quedaron. Y si tengo tiempo, si no puedo yo en ese momento, que intento hacerlo yo, lo hace parte de mi equipo, pero todo el mundo le tenemos que hablar y les explicamos por qué no quedó. O sea, y no les decimos no qué fue lo malo. Si no hace cuenta, le habla una actriz, no digamos que necesita una conductora o algo, le digo, oye, ¿cómo estás? Tal. Oye, mira, te platico. Sabes que lamentablemente no quedaste en el proyecto, pero te voy a decir qué es lo que sucede. Necesitamos una chava que se vea más gandalla, que se vea tal. Y tú eres una niña muy bonita, muy guapa, que nos va a servir seguramente en otro proyecto, pero necesitamos a alguien que dé un rush de tal. O necesitamos una chava, no sé, eso me ha pasado mucho, ¿no? Yo que hablo mucho de sexualidad y muy abiertamente, de repente me toca hablar, digo, mira, hiciste tu casting muy padre, hablas increíble, tienes muy buena dicción, estás muy chingón, tal, es muy natural, pero la parte sexual te da pena y no quiero ponerte en un momento que te sientas incómoda. Necesitamos a alguien que sea muy abierto. Y entonces me dice, perfecto. Pero a esa misma chava le vuelvo a hablar para otra cosa. Le digo, oye, tenemos algo perfecto para ti. Vamos a hacer un noticiero en espacio y necesito una chava que sea así súper inteligente como tú. Y entonces casi toda la gente con la que hacemos casting termina trabajando, porque yo creo que todos tenemos un talento. Claro. Lo que pasa es que no siempre encaja en la caja de ese día, pero hay muchas cajas. Yo creo, sí, te sigo mucho con ese. También creo yo que cuando se encuentra una voz de un artista, de un creativo,
se encuentra cuando esa persona es capaz de presentar lo que aparentemente es una imperfección como una virtud. Y hay una técnica bien chida de restauración de cerámica japonesa que se llama kintsugi, que lo que hace es que restaura cerámica rota con oro, güey. Entonces el oro o la fractura se vuelve la pieza más importante de la pieza, valga la redundancia. Entonces cuando tú puedes presentar esas imperfecciones como, mira, este es mi estilo y es lo que me hace distinguir del resto, es cuando te encuentras realmente tu voz y sobresales, porque si no eres un molde, si no eres plastificado. O sea, en tu caso, que me dijiste ahorita lo de otro rollo, pues a lo mejor no eras tan guapo, tan acartonado, pero pues eso lo supieron presentar de una manera en la que es un acierto gigantesco. Entonces a lo mejor, obviamente, no, tu molde no encaja en cualquier otro molde, pero cuando te entiendes, y regresamos al tema de que parte de autoconocimiento, cuando entiendes cómo eres, tú eres capaz de ponerte en situaciones en las que van a explotar esa característica de ti. O sea, yo soy muy introvertido. Esto me gusta mucho porque estamos platicando uno con uno. Si fuera una mesa de 4, yo estaría sufriendo. Entonces, al yo conocer quién soy y de dónde, o sea, dónde brillo, pues tú mismo te pones en esas cajitas, ¿no? Oye, mira, te voy a enseñar, estoy de acuerdo contigo y te voy a nada más dar un ejemplo para que veas cómo todos los días aprendo de alguien. Esto que acaba de decir del kintsugi, eso yo te lo escuché a ti en un podcast. Okay. Y eso yo lo dije en la entrevista de Alarraqui. Okay. Si ves la entrevista completa de Alarraqui... Me faltó como media hora, ¿fue al final o qué? Te faltó tu parte. Chingada. En la parte de Alarraqui le dije, y nunca lo había dicho, pero te escuché a ti un día, yo en las mañanas corro y voy escuchando podcasts y así, y ya evidentemente te había escuchado. Entonces, un día lo explicaste y entonces yo se lo dije a Alarraqui, le dije, mira, hablé del valor de las personas, le dije, creo que en China... Le dije, hay como una tendencia donde las vasijas rotas se sellan, se me olvidó decirlo de oro, pero se vuelven a arreglar y se venden más caras porque es lo que resultó después de haber salido adelante. Y eso te lo aprendí a ti. Okay, pero fíjate qué padre. Sí. O sea que hoy estamos juntando dos mundos. Sí. Oye, digo, hablando de eso, me interesa eso que acabas de decir, no lo del kintsugi, pero cuando encuentras un momentito de eureka o algo que te gustó, ¿cuál es el proceso para guardarlo y que no se te olvide? ¿Lo anotas en tu celular? ¿Tienes una libreta? ¿Cómo haces para encapsular esos momentitos de eureka, tanto para tus libros como pues, en general en tus... Yo soy muy de escribir, o sea, necesito la hoja y el papel. Pero cuando de plano no tengo de otra... Escribo rápido en mi celular, en mis notas, escribo la idea y ya luego la saco. Okay. Así, sí, siempre lo escribo. Y en el tema específico de los libros, ¿cómo te forzas a enfrentar la hoja en blanco, que lo comentas un poco en esa entrevista, pero cómo es tu rutina? O sea, ¿te alejas completamente de lo que la gente te esté pidiendo, te aíslas, o cómo es ese proceso de, ok, ya tengo el material y ya sé de qué quiero escribir, vamos a ponernos a escribir? Tengo que aislarme a fuerzas. Soy muy distraído, soy súper distraído, entonces no puedo estar ni un ruido. O sea, en mi oficina nunca en mi vida he podido escribir. Okay. En mi casa me hice un estudio para poderme escribir, nunca pude escribir porque había a mis niños afuera corriendo o a mi ex esposa preguntándole algo a otra persona. Siempre he rentado o un departamento como tú o una casa. Escribo mucho en Valle de Bravo, me gusta mucho la naturaleza, entonces me relaja mucho. El libro del que estábamos platicando el otro día, el de los papás, lo escribí en un despacho de abogados que me prestaron un despachito donde haya silencio, 1. 2, me tengo que hacer un horario. Okay. O sea, no puede ser así de, a ver qué día escribo, porque entonces no escribo jamás. O sea, si no me hago un horario, no escribo jamás. Porque escribir es lo más difícil del mundo porque no tiene un horario, todo está antes que eso. Entonces me pongo un horario y entonces yo llego, apago mi teléfono o les digo, oye, solamente voy a recibir llamadas de tal persona, voy a escribir, ya nadie me llama, pues, abro la computadora y ya tengo idea de qué tema voy. O sea, sí, no es así como de la nada, sí. No, o sea, hoy voy a hacer el prólogo, hoy voy a hacer el tema 1, hoy voy a hacer el tema 2, tal. Y ahí empieza el madrazo, ¿no? Con la hoja en blanco así, y es como empiezo. Siempre trato de empezar con un enganche, algo que sea interesante, tener en medio algo padre y terminar con algo también bueno. Entonces, ese enganche a veces me cuesta trabajo porque en realidad no es del tema. O sea, bueno, no es en sí solo el tema, sino es como un extra, cómo empiezo. Entonces, ahí me echo como unos 20, 30 minutos viendo Facebook, abriendo Instagram, como que redes, como que en lo que se me baja la ansiedad de la pinche hoja enfrente, porque es horrible. Sí, ahí...
Es como forzarte. Cuando ves la hoja es como intentar forzarte a vomitar, ¿no? Porque tienes que sacar algo de tus entrañas y el proceso es bien incómodo y contraintuitivo, pero es ¡ay! Lo sacas. Entonces como que me voy engañando a mí mismo que ya estoy sentado. Sí. Y entonces ya me engaño un rato, y ya como a la media hora ya escribo una cosa y lo leo mucho. También por eso me tardo años en escribir. Vuelvo a repetir, a regresar, leo, no me gusta. Y a veces lo cambio todo. Y lo que sí he visto es que en mi caso es mucho mejor empezar de ceros que tratar de arreglar algo que ya escribí. Okay. Si traté de arreglar algo que ya escribí y le empiezo a meter mano, vale. Mejor digo, güey, olvídalo y empiezo otra vez de ceros. O sea, ti desechas y empiezas otra vez de cero. Sí. Okay. ¿Tú No, cómo lo haces? No, yo es al revés. Mi primer bosquejo, todo lo que se me ocurre, o sea, todas las ideas que se me ocurren, los anoto en una aplicación que se llama Google Keep. Y eventualmente cuando tengo como 100 ideas digo, ok, ya tengo como suficiente material para un libro. Eso lo hice en el creativo y en el nuevo también lo hice así. En el creativo fue nada más por instinto y aquí fue porque ya como que encontré, ya tipifiqué mi proceso creativo, ya tengo más o menos los pasitos. Una vez que tengo eso, el primer paso para mí es escribir todas esas ideas en un Word. Y ahora sí, yo soy, o sea, no soy muy visual, pero entiendo que el ser humano muchas veces funciona como un chango y tiene que ver como que el progreso de forma bien visual. Entonces yo normalmente trabajo en 5 capítulos al día, tengo un shotcito de tequila en mi escritorio con 5 monedas de 1 centavo y cada vez que termino un capítulo, o sea, de editarlo, de escribirlo, agarro una monedita y lo pongo acá. Entonces mi labor del día es que esas 5 monedas estén dentro, güey. Así yo me fomento para ver visualmente. Qué padre estás. Para ver, entonces trabajo en los 5 capítulos y hago drafts, y, o sea, el primer draft para mí es escribe así como si estuvieras vomitando sin pensar, y yo sí es de pulir cada draft, voy puliendo hasta que eventualmente tengo los capítulos, pero yo, a diferencia de ti, yo no sé de qué se trata mi libro. Una vez que tengo los capítulos desarrollados, es de que puta madre, ahora tengo que dar sentido a todo esto, y es como un rezo, un salto de fe, apostarle que mi cabeza es una maquinita de generar una narrativa que le va a dar sentido a todo el libro. Okay. Y así fue con Creativo y así es con el nuevo, y es un proceso diferente, pero... Pero radica del autoconocimiento, o sea, sí, del entender cómo distinto. Funciona cada quien. Pero ahorita que dijiste lo de las monedas se me hizo muy padre. Mira, yo de chavito, y eso hasta la fecha no me ha ayudado mucho en unas cosas, en otras sí. Yo llegaba a estudiar, yo iba, en mi colegio estaba durísima la regla de la estudiada, era perrísima el colegio. Entonces eran horas de estudiar. Entonces yo llegaba y era, ok, no me como esos pingüinos marinela sí. hasta que no me aprenda todas las capitales de África. Sí, es tratarte como perro, como chango, güey. Siempre, pero hasta la fecha lo sigo haciendo. Sí, Sin embargo, hoy que ya soy un adulto, me ha funcionado muy bien en el trabajo. Por eso me acordé ahorita que dijiste de las monedas, dije, qué padre. Pero, por ejemplo, ahora hay cosas que no me doy porque traigo todavía ese sistema en la cabeza. Entonces llego y es como, casi así como, no veo a mis hijos hasta que no termine de hacer esto y voy con ellos al jardín. Es como, a ver, no, cabrón. Sí, o sea, ya eres un adulto, eso no importa. Lo que importa son los hijos. Esos, si no los esperas en una hora, se van a ir. O sea, hay cosas que no ayudan, sí, pero en el trabajo me funciona muy bien esa técnica. No hago esto hasta que tal. Y me pongo también mi timeline en la pared y es, para tal semana tengo que haber acabado esto, para tal esto, porque si no, no lo logro nunca. Seinfeld tiene un método que se hizo muy famoso, que lo dijo en una entrevista, que era el güey pone una tacha cada día en el que trabaja en sus chistes y él dice, todo consiste en no romper la cadena de tachitas. Entonces, tu trabajo es no romper la cadena de tachitas. Cuando simplificas algo bien complejo en algo bastante reducido, te facilita muy caro. O sea, mi trabajo es meter las moneditas. Entonces ya te desabrumas de decir, puta, tengo que trabajar encima, desde que nada más mete las moneditas. Entonces eso me ayuda mucho y me identifico mucho con... Digo, esto me ha pasado también, muchos raperos me dicen que usan la marihuana como recompensa a la hora de escribir. Yo también en su momento me acuerdo que una vez compré el FIFA y quería trabajar en mi libro y era un partido, un capítulo. Pero es jugar con esas cosas. Claro. Pero sí, definitivamente hay cosas que no son negociables y acaban ganándole a eso, ¿no? Claro. Fíjate, yo nunca he escrito tomando nada. Okay. Ni una copa de vino. Como que lo veo muy como de trabajo. Entonces llego a las 10 de la mañana, me meto, siento, me cierro, 20 minutos en las redes y órale, a chingarle. Lo que sí es que salgo tardísimo porque yo lo que hago es que voy escribiendo línea por línea y voy puliendo hasta que la línea quede bien. Okay. Entonces no paso. Entonces, no pasas de la línea. No, okay, hasta que la línea quede, desde mi punto de vista, perfecta. Y sí, pues eso te puedes tardar. O sea, sí. Es muy lento. O sea, está muy padre, como dices tú, escribir en rough. Ahora que escribí el último libro, el de Sin Pretextos, lo amé. Porque ninguno de mis libros tiene cosas personales. Y este libro tiene cosas personales, tiene cosas tal. Por ejemplo, mucha gente no sabe que mi papá tuvo un problema de alcoholismo muy fuerte. Y el libro arranca
el libro arranca con uno de los peores episodios de mi vida, que es un día que mi papá me dice, ya tomó tanto que ya tiene un problema muy fuerte neuronal y está llegando a una demencia por el alcohol, no por la... Y entonces me dicen, o sea, la primera frase del libro es, tenemos que llevar a tu papá a un psiquiátrico. Y entonces escribir eso, aunque me dolió mucho evidentemente, porque pues, sí, haces catarsis y lloras y todo, me dolió mucho, fue mucho más fácil que escribir un libro de los anteriores. Sí, porque en el anterior tengo que investigar con 10 personas, leer 3 libros. Leo mucho también para los libros, eso se me olvidó decirte, muchos libros para los libros. Pero leer, investigar, hacer la encuesta de las 500 niñas desde Plaza Loreto. Y aquí es como, güey, yo sé lo que es esto, yo sé lo que me dio esto, yo sé la fuerza que me dio esto. Ahora agárratelos y empieza a escribir. Eso que dices es clave porque creo yo que escribir es transcribir una fotografía mental. Y si hablas de una experiencia propia, la fotografía ya la tienes bajada. Si hablas de investigación, tú tienes que encontrar mediante entrevistas o mediante distintas fuentes más resolución a la misma foto, entonces la tienes que trabajar de cero. Cuando escribes de algo personal ya tienes la foto, es nada más cuestión, o sea, ya te saltaste el primer paso y tienes una foto con gran resolución. En el otro caso, con las entrevistas tienes que tú, pues como tú dices, ver muchos puntos de vista para agregarle resolución a la fotografía, ¿no? Exacto. Eso que decías también de que no escribes tomando, me identifico mucho, porque digo, no sé cómo lo trates tú, pero yo en mi cabeza tengo bien compartimentalizado y lo divido. De hecho, en el libro creativo hay un capítulo que hablo de esto, del artista y el editor, que para mí son dos entes que viven en mi cabeza y son casi tesis y antítesis. Para mí el artista es el güey caótico que se pone hasta la madre, que experimenta, que va de fiesta, que viaja, y es un ser que no trabaja, pero está en constante búsqueda de inspiración. Una vez que el artista termina y tiene suficiente inspiración, entra el editor completamente y es despertarte a las 7 de la mañana, ponerte una rutina bien cuadradita, pero necesitas esa materia prima que el artista te trajo primero. ¿Tú cómo divides eso? Te lo pregunto porque otro rollo tengo entendido que nació en un viaje a Europa, ¿no? Ajá. Que pues yo me proyecto mucho y veo como la parte del artista que la chingada. Creo que te fuiste con $30 al día, sí. Como que en una época muy caótica y ya de ahí que te da el momento de eureka, te pusiste a trabajar. ¿Lo ves así tú de dividido o lo mezclas? ¿Cómo es para ti? Yo lo veo muy mezclado. Okay. O sea, sí hay momentos donde estás pensando mucho en la idea. Y yo, por ejemplo, con el radio, llevo 18 años haciendo radio. Y hacer radio diario, 3 horas diarias, hablar y tener contenido y anécdotas, diversión es muy complicado. Entonces yo lo que les digo es, necesito ir mucho de vacaciones, porque si no, ¿qué cuento? Sí, o sea, ¿a quién conozco? ¿A quién me platica? O sea, y ahí lo estoy leyendo como tú lo estás diciendo, es como que me va inspirando. Necesitas materia prima que te traiga el güey que sale. Ajá, exacto, sí. Que me inspire, ¿no? Así, mira, me pasó esto, sucedió tal cosa, ¿no? Luego tengo mi hija, que es súper creativa, de 14 años, que seguro va a escuchar este podcast, es súper creativa, me dice, es que no te creo, papá. O sea, me dice, ¿cómo es posible que te hayan pasado tantas cosas, güey? A nadie le han pasado tantas cosas. Le digo, sí, porque soy muy aventado y porque he tenido que vivir muchas cosas, o sea, vivo muchas cosas y además, pues ya no estoy tan chavo, entonces he tenido que hacer un chorro. Pero te das cuenta que yo sí siento como la parte así como que estás en la búsqueda y de repente ya cuando te pones a trabajar, pero muchas veces mientras trabajo, también estoy, mientras estoy trabajando, también, ¿cómo se llama? Agarro y digo, mira, ¿te fijas cómo me voy? Así son los libros. Si no estoy así en silencio, no hay manera. Ay, perdón. Mientras estoy trabajando, también puede haber momentos de, ay, mira qué chingón esto. Ay, mira qué padre. No, lo haces con Instagram y Facebook, ¿no? Buscas como esa parte caótica para entrar como en un mood. Sí, como para entrar en un mood. Entonces, yo la tengo como un poco mezclada. Estabas platicando, digo, llevas no sé cuántos años en radio, 20 y tantos. Sí. Has hecho no sé cuántas entrevistas. Si pudieras tú que encapsular cuál sería el elemento que es una buena entrevista o cómo hacer una buena entrevista, ¿cómo lo dirías? Hay 2 cosas que diría que a mí me han funcionado mucho. Uno, al principio yo me preocupaba mucho por cuál iba a ser la siguiente pregunta. Okay. O sea, siempre es como, madre, ¿cuál va a ser la siguiente pregunta? ¿Dónde va a saltar? Estás escuchando que el otro, estás entrevistando a la persona y está hablando y tú dices, ¿cuál siguiente? Y en mi experiencia, bueno, en estos años lo que más me ha ayudado es escuchar a que estás entrevistando, porque luego estás tan preocupado por tu siguiente pregunta que no estás escuchando lo que te está diciendo y la siguiente pregunta siempre sale de lo que está diciendo. Claro. Solita va saliendo. Eso me ha funcionado mucho en la entrevista. Y la otra cosa Eso que dices de las preguntas me llama mucho la atención porque siento yo que las preguntas establecidas tienen que ser como tu último recurso, ajá, pero la idea es que salgan y reboten temas en el momento, ¿no? Eso lo hace mucho más fluido. Exacto. Sí. Y ya cuando te da un monosílabo, o sea, que te dice sí, no, ahora sí, pues ya recurres a tu red, sí.
Ajá. Ok, ¿la otra? Y la otra que a mí me funciona mucho es yo me propongo tratar de hacer siempre diferentes preguntas que la entrevista anterior. O sea, es imposible que siempre preguntes distinto, eso no se puede. Pero sí es como que cada entrevista tenga algo que nunca en la vida haya hecho. O sea, que no sé, por ejemplo, te voy a dar una entrevista que me decía, no, es que va a estar complicadísima, es que no son tu onda, tal, ¿no? Y entonces, no sé, me tocó entrevistar, creo que era Molotov o Café Tacuba, creo que era Molotov. Y entonces entrevisto a Molotov y entonces dentro de las preguntas dije, ¿qué hago que nunca le hayan preguntado a ellos y que yo nunca haya preguntado? Entonces dije, a ver, quiero saber cuáles eran sus canciones favoritas de Timbiriche, de Parchís, de tal. O sea, es todo lo que jamás en la vida normalmente le interesa a otra persona, quiero saber. Y se la pasamos increíble. Yo la de Timbiriche, de tal. No, güey, pero será mucho mejor. Y empezamos a hablar de la antítesis de lo que son ellos hoy. Pero hablando de grupos específicos y de cosas así, nos reímos mucho. Entonces siempre trato como de preguntar cosas, por lo menos una cosa que yo nunca haya preguntado, para yo no estancarme. Sí. Y decir, güey, hoy a fuerzas tienes que inventar algo nuevo que no hayas hecho en los últimos años que hayas entrevistado. Sí, te sigo mucho. Yo no lo hago así, pero mi forma de intentar llegar a cosas que nunca ha dicho el invitado es, en lugar de partir con la pregunta, partir con la respuesta que ya dio el invitado. Qué interesante. Porque ahorita, por ejemplo, que te dije, yo sé que lo de Otro Rollo empezó en un viaje a Europa. En lugar de preguntarte cómo empezó Otro Rollo, te doy tu respuesta, entonces tienes que forzarte a profundizar o decir algo a partir de ahí. Sabes que también todos los días voy aprendiendo y voy viendo a la gente que entrevista. Y por ejemplo, esto que estás diciendo está muy interesante. O por ejemplo, cuando una persona no quiere platicar, hay un tema del cual no quiere hablar. Tip se lo pregunté a una entrevistadora fantástica en México y le dije, ¿qué haces cuando alguien no quiere hablar de un tema? Yo no soy de presionar a la gente para hablar de los temas, no me gusta presionar demasiado. Digo, evidentemente tienes que hacer una entrevista y lo que quieres es que sea interesante y te encantaría que hablara de eso, pero no me gusta incomodar a la persona. Quizá a veces me he pasado, ¿no? Una raya, tal. Pues, en la experimentación siempre estás buscando, ¿no? Totalmente. Pero no es mi objetivo. Entonces ella me decía, busca siempre preguntar. Ok, si ya te dijo, oye, háblame de los coches rojos. No voy a hablar de coches rojos. Entonces me decía, ok, busca preguntar acerca de la movilidad, de la velocidad, de los automóviles. O sea, hazlo inevitable. O sea, habla de algo que él mismo, si quiere, cuando se sienta cómodo, te va a hablar del auto rojo. Sí, totalmente. Pero pues, todos los días voy aprendiendo, ¿no? Ahorita que lo que dijiste de preguntar con la respuesta anterior, está padre, nunca lo he hecho y lo voy a hacer. Y eso me gusta mucho, también es como un proceso de dar a entender que, o sea, plantear el contexto correcto para que un tema así de delicado surja, ¿no? En mi caso, yo empiezo mucho con el invitado del tema más reciente que trae. O sea, yo empiezo en el principio con eso para que dé a entender que, ok, lo estoy siguiendo la huella, no, por ejemplo, no de que, oye, Otro Rollo, qué pedo. Es como que sería muy brusco esa transición de mucho. O sea, claro. Para mí es empezar con lo más reciente y así como que vas haciendo la tierra un poco más fértil, claro. ¿No? ¿Sabes qué? Ahorita la gente que nos está escuchando, que bueno, pues son súper podcasteros todos. Yo, por ejemplo, algo que me ilusiona mucho ahorita es el podcast con Marta y Gareda, el podcast de Todo Un Mucho. Es un podcast que empezamos de una manera muy chistosa, que mucha gente dijo, empezó por la pandemia, ¿no? O sea, yo fui a hacer unas entrevistas de trabajo a Los Ángeles de unos proyectos que íbamos a hacer. Y Marta es muy mi amiga. Y entonces agarro y le hablo a Marta y le digo, oye, vamos a cenar, sí. Vamos a cenar, estamos cenando y todavía me dice Marta, yo voy soltero, para que ubiques, y me dice, oye, ¿no te molesta que cenemos, que en lugar de comer, porque vayamos a mi casa, al jacuzzi con 3 amigas? Y yo, bueno, por favor, o sea, yo feliz, encantado, ¿no? Ya se me olvidó de lo que queríamos platicar. Al final no fuimos al jacuzzi y nos fuimos todos a cenar. Sus amigas, la verdad, tipazas, unas chavas bien inteligentes y bien clavadas en su chamba, y entonces empezamos a hablar de los podcasts. Entonces, nos dijeron, no, los podcasts vienen con todo, están cañoncísimas. Ellas trabajan en empresas, representantes de artistas en Hollywood. Okay. Entonces una fue de, hoy cerré a Zac Efron para tal. Y hoy estaba con George Clooney y hicimos esto para un podcast y tal. Entonces dije, güey, a ver, háblenos más del podcast. Entonces ya nos platican y nos dicen, no, ya esto y está padrísimo. Entonces platicamos. Y entonces ya nos reímos, Marta, y dijimos, wow. Pero fíjate qué chistoso. Marta y yo llevábamos casi 5 años pensando en qué íbamos a hacer juntos, porque queremos escribir una película juntos, pero no hemos tenido tiempo, yo no me he dado el tiempo, no han coincidido las agendas. Y digamos, ¿qué hacemos juntos? Oímos toda la historia
Y ya. Para eso, cuando habíamos llegado al principio a la cena, Marta me platicó de sus cosas amorosas y yo de las mías. Y estábamos atacados de la risa durante 45 minutos. Y ya cuando nos cuentan todo esto, les digo, no, pues está padre, pero pues hay que echarle muchas ganas y mucho tiempo. Y nos dicen las dos, no, las tres, no, dos de ellas nos dicen, güey, acaban de hacer un podcast. Entonces, ¿cómo? Estos 45 minutos que hablaron del amor, de cómo se rieron, las anécdotas, nos tenían botadas de la risa, pero al mismo tiempo hablaron de cosas muy interesantes y de que habían leído en tal libro y que yo creo que esta cosa, güey, esto es un podcast. Entonces, a partir de ahí dijimos, ¿y si lo hacemos? Sí. Pues vamos a hacerlo. Y ya nos regresamos a México. Bueno, yo me regresé a México, ella se quedó en Los Ángeles, nos tardamos como 4 meses, se cruza la pandemia, pero ya traíamos el rollo que se llamaba De Todo un Mucho, claro, de que íbamos a hablar de diferentes temas y estamos encantados con el podcast. O sea, realmente nos ha ido muy, muy bien y estamos felices y lo disfrutamos cañón, así como estoy ahorita yo hablando contigo, que lo estoy disfrutando mucho, nos reímos y ya nos hicimos más amigos que nunca porque contamos tantas cosas y además con los expertos y con las colaboraciones. ¿No has oído el podcast de Miedo? El de... No. Escucha, por favor, De Todo un Mucho, historias paranormales. Tenemos 5 o 6 episodios. La última fue con Leyendas Legendarias. Okay. No. Es que a Marta le ha pasado todo. O sea, ella sí tiene un pedo paranormal muy cabrón alrededor de su vida. Y de su casa y de su todo. Tienes que oírlo. Está bien chingón, es que el formato del podcast te permite, o sea, muchas veces aprendes tú de ti mismo cuando te escuchas hablar, ¿no? Esta idea de que la palabra mata la cosa en el sentido de que tienes algo bien abstracto y a la hora de verbalizarlo lo delimitas e incluso tú, o sea, es un ejercicio hasta terapéutico en el que yo me he dado cuenta muchas cosas de mí al yo estar hablando, porque si no te forzas y supongo que te pasa en radio, sí. O sea, hablas, ¿con cuánto tiempo estás al aire normalmente al día? Son 3 horas al aire en Exa FM, el programa se llama Jordi en Exa, que igual también está en podcast. Y por ejemplo, son 3 horas diarias y sí me ha pasado, como dices tú, hay días, antes, digo, soy positivo y normalmente trato de inyectarle muy buena vibra a la gente que lo escucha, pero también hay días que llego y digo, güey, hoy estoy bien triste, bien pinche triste. Estoy triste por esto, por tal, y pues muchas veces he llorado, o de la emoción, o del enojo, o me he enojado fuerte hablando de algo, entonces... Es muy auténtico, pero sí tienes razón, o sea, sí te hace catarsis. Verbalizas y a fin de cuentas lo delimitas. Ya para terminar, ¿qué te motiva a ti? ¿Eres un hombre de fe, eres religioso? O sea, ¿dónde encuentras tú la felicidad y cómo defines tú tu éxito? Pues mira, sí, soy católico, no soy un católico ortodoxo, no voy a la iglesia cada domingo, voy a la iglesia cuando tengo ganas de agradecer algo, de pedir algo en específico, o a una boda o a un bautizo. Soy más de, sí creo en Dios, en el asunto de la iglesia pues hay muchas reglas con las que ya siento que están muy obsoletas y creo más en Dios, en el universo, en la energía. Sí soy muy de energía, sí creo mucho en el karma, mucho de tirar buena, pues de tratar de ser bueno con los demás y no solamente para esperar lo mismo de regreso, sino sí. Como que digo, güey, ya estoy aquí, ya estoy vivo, de tantas almas, no sé, que podrían estar, yo tengo la oportunidad de estar aquí, tengo 2 piernas, puedo hablar, puedo ver, digo, también si no pudiera ver, diría, tengo 2 piernas, claro. ¿No? Y puedo hablar, o si no puedo hablar, tengo 2 piernas, sí. O sea, y si no tuviera ni las piernas, estoy vivo, ¿no? Entonces, ya si no, pues entonces no tengo nada, no sé. Hay una escena bien chida en una serie de Louis C.K., en donde se topa con un doctor que tiene un perro con 3 piernas, y el güey le dice, voltea al perro, y está el perro así con 3 piernas, o con 3 patas, y le dice, ¿tú crees que al perro le importa que tiene 3 piernas? No, nada más se autoacepta, se autoconoce, y parte de ahí, o sea, parte de su realidad y en lo que está, y de eso vive. Claro. O sea, hay un poder muy grande en autoaceptar y partir de ahí y definir tu felicidad con base a quién eres en ese momento y qué puedes hacer para mejorar desde ahí, ¿no? Por supuesto, me gusta mucho agradecer, siento que mucho el agradecimiento al universo, a Dios, a lo que cada quien crea, ayuda. Trato todas las mañanas, cuando salgo a correr, mis primeros 5 minutos me los dedico, o 10 minutos, a agradecer, ¿no? Agradecer algo, agradecer lo que tengo, agradecer lo que sí tengo, no lo que no. Confío, soy devoto de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de San Juan de los Lagos, pero no soy como que siento que tomo lo mejor de todos. Me encanta la idea budista, me encanta la religión, el judaísmo me fascina. Tengo muchos amigos de la comunidad judía y me encantan muchas perspectivas que tienen. Siento que voy a agarrar, yo creo, o sea, en mi situación yo siento que sí hay algo arriba de nosotros, que cada quien lo llama de una manera distinta, pero que sí te puede
te puede ayudar cuando ya humanamente tú no sabes qué hacer. Claro. Cuando necesitas algo en quien confiar, cuando tú ya no puedes confiar en ti. Sí, algo que trascienda tu ser. Me identifico mucho con eso porque yo creo también que la religión se construye en un espacio personal y no importa tanto qué historia te cuentes o en qué creas, sino que lo que importa es qué haces con esa creencia. O sea, el valor epistémico de la religión. Si a ti creer en lo que tú creas y yo creo en lo que yo crea me hace ser una buena persona y empatizar con los demás, entonces lo importante es eso. Olvídate cuál es la historia que yo me conté para llegar a lo importante es la conclusión. Entonces yo digo, y esto lo platico en un podcast con un güey que se llama Jason Silva, que es el creativo 96 o 97, y es eso, o sea, las religiones muchas veces se construyen en espacios sagrados o psicodélicos o de estados alterados de conciencia y lo importante no necesariamente es la historia, porque la historia surge de los estímulos que tienes, lo importante es qué haces con esa historia y en qué te conviertes. Y en ese caso, pues la religión en esos momentos de angustia te sirve como un escape y pues te da como un valor, ¿no? Claro. Y de lo que dices del éxito, pues primero muchas gracias. Y yo creo que si yo tuviera que definir qué creo que ha funcionado, creo que dos cosas principales. Una, que me encanta lo que hago, o sea, realmente lo amo. Yo sí creo que cuando alguien hace algo con pasión, tarde o temprano te va a funcionar. Lo que sea, ¿no? Yo cuando doy pláticas para jóvenes o de repente universitarios o que van a entrar a la carrera y me dicen, ¿qué estudio? ¿Qué tal? Yo les digo, haz lo que más te gusta hacer. Porque en eso vas a ser mejor. Sí. Quizás es un buen médico, normal, bueno, mediocre, no lo sé, porque un abogado porque tu papá quería, o tal, porque te clavaste en cuál es la carrera en el Fortune que más dinero gana y esa es la que quieres. Pero en lo que tú más chingón vas a hacer es en lo que a ti más te apasione y más te guste. Yo te juro que ahorita estás aquí sentado y le estás pasando bien y estás trabajando. Sí, y yo estoy igual. O sea, a mí me dirán, mis hijos, ¿vas a trabajar una entrevista? No, yo ahorita la estoy pasando increíble. Sí. O sea, lo haría 1000 veces y no puedes dejar de cobrar. Digo, no es que estemos cobrando por esto, ¿verdad? Pero me refiero a tu trabajo, hacer televisión, hacer radio, hacer tal. Lo podría hacer gratis, realmente decir, porque de todo lo que me gusta. Lo que pasa es que tengo que vivir, claro, y tienes que seguir creciendo y también te vas haciendo un modo de vivir donde también quieres que tu trabajo valga y sostenga lo que has querido en la vida. Pero yo diría, 1, la pasión y 2, la persistencia. Creo que llevo muchos años trabajando muy constante, porque me encanta y creo que eso llega a ser bueno, te da buenos momentos, ¿no? Te da muy buenos momentos. A cualquier persona, claro, que tenga pasión y que tenga constancia en su trabajo, como tú dijiste hace rato, nada más estar poniendo las... ¿Qué dijiste? Estar poniendo las moneditas, ¿no? Algo dijiste. Las moneditas en el show de Sí, Tequila. pero otra cosa dijiste hace rato, que ahorita en los comments todos van a decir, güey, era esto. Pero yo creo que si tú siempre estás buscándolo hacer, va a funcionar. Pasión y constancia creo que es más fuerte que el talento. De hecho, había alguien, ¿quién dijo? Ahorita me acuerdo de alguien que dijo, no, es que yo no tengo talento, yo solamente he tenido un chingo de constancia, sí, y por eso lo he logrado. Sí, también hay una frase que dice que la rutina en un hombre inteligente es un símbolo de ambición, algo así. Digo, no, a lo mejor estoy matando la frase, pero te sigo completamente y regresando al tema de autohackearte, aunque suene cliché, cuando te dediques a lo que te gusta, cuando te lleve la chingada, porque pasa en esta carrera y en todas, es una manera de ponerte una propia trampa, porque cuando estás triste vas a hacer lo que te gusta hacer, y si lo que te gusta hacer es tu trabajo, pues vas a tener que seguir trabajando. Entonces es como una manera de hackear el sistema, porque dices, no mames, me llevó la chingada, ¿qué voy a hacer? Pues lo que me gusta, la madre, coincide con mi trabajo. Entonces te permite blindarte de esos momentos culeros que todas las carreras tienen, y hace que, pues no sé, yo lo veo mucho por ahí. El tema de la inclinación natural es bien importante, porque en esos momentos difíciles no vas a tener de otra más que hacer lo que te gusta para despejarte, y si lo que te gusta es tu trabajo, mejor. Oye, y ahorita que estás diciendo me hace mucho sentido con lo que seguro has visto la entrevista de Steve Jobs en Stanford, ¿no? ¿O no? No, seguramente, pero hace mucho probablemente. Bueno, a ver, se las recomiendo a todos los que nos están escuchando y viendo en YouTube. Véanla, pónganle Steve Jobs, Stanford, y ya, está en inglés, está subtitulada en español, no sé si esté doblada, pero subtitulada seguro está. Y habla padrísimo de esto. Y dice precisamente eso, ¿no? Que cuando a él lo corren de Apple, dice, güey, ¿cómo te pueden correr de tu propia compañía?
que tú formaste, que tú creaste, pues sí, me corrieron de mi propia compañía. Y dice, sin embargo, fue mi momento más creativo y más chingón, porque ya no tenía la presión de una compañía gigante en los hombros. Claro. Y entonces me di cuenta que me habían corrido, pero que me seguía encantando lo que hacía. Me dice, es como cuando te rechaza una mujer, pero tú sigues enamorado. Sí. Y entonces, que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Entonces dice, el haber seguido enamorado me hizo hacer Pixar, me hizo hacer la siguiente compañía que se llama Next, y gracias a Next, después Apple volvió a comprar Next, y volvía yo a estar en Apple. O sea, me fue súper bien porque tenía que seguir haciendo lo que tú dices, autohackear. O sea, me hackearon. Me llevó la chingada, tengo que hacer lo que me gusta. Y lo que me gusta es precisamente lo que me Sí. tenía ahí y lo volví a hacer igual y más chingón, porque, Sí. porque lo haces con tu corazón, ¿no? Yo siempre digo, si te gusta la pinche batería, dale a la batería, porque ahí te va a ir chingón. Y si te gusta los bienes raíces, pues dale ahí, porque eso es lo que vas a hacer feliz. Claro. Y lo que haces feliz lo haces mejor. Pues bueno, Jordi, muchísimas gracias por haberle No, quedado al al programa. contrario, Roberto, qué Disfruté chido. mucho esta plática. Ojalá podamos armar parte 2. Sí, si vas claro. a Monterrey, te invito a mi estudio, nos echamos otra platicadita. Órale. Sin problemas. Y pues a toda la gente te podemos seguir en redes sociales como... Sí, estoy en Instagram como Jordi Rosado Oficial. ¿Sí es oficial? Sí. En Instagram como Jordi Rosado Oficial, en Facebook como Jordi Rosado nada más. Pero ahorita, bueno, sobre todo por la comunidad que son ustedes, me gustaría mucho que me sigan en YouTube, que es Jordi Rosado, mi canal, que se suscriban, porque ya saben que evidentemente al suscribirte y al activar la campana, pues te llega la información antes que nadie. Y mandamos... Llegaste al 1,000,000 recientemente en Sí, YouTube. acabamos de llegar al Felicidades. 1,000,000, muchas gracias, estoy muy emocionado, la verdad no, sí veía el número así como, ay cabrón, Sí. pero muchas gracias. Y y el podcast, que escuchen el podcast que está, pues por supuesto, se llama De Todo Un Mucho, y está en todas las plataformas, en Spotify, en Google, en Amazon Music, en Deezer, en todos lados, De Todo Un Mucho con Marta y Gareda. Todos los martes subimos capítulo y las entrevistas de YouTube suben todos los domingos a las 6 de la tarde en estreno, y ahí estoy comentando en el estreno siempre. Jordi, muchísimas gracias, de verdad, un gustazo y me da Igual, muchísimo gracias. gusto que la esté reventando tu proyecto. Gracias. Honestamente me da un gusto Claro. genuino y también pues aprecio mucho que hayas venido. Siento que es una persona bastante humilde porque pues la neta, al nivel que has llegado específicamente en el éxito de ventas del libro, el hecho de que tú te tomes el tiempo de escuchar también el proceso habla muy bien de ti y aprecio muchísimo que le hayas quedado acá al programa. No, gracias a todos ustedes igual, gracias a ti. Y a toda la gente que vio o escuchó este episodio de Creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Que estén bien, sobres, bye. Chingón. Chidísimo. Salió cabrón, la neta. Oye, qué padre, güey, qué rica plática.